Llevo 3 años persiguiendo al chico más guapo del instituto, pero él nunca ha mostrado ningún interés. Justo cuando María estaba a punto de rendirse, de repente, aparecieron una serie de comentarios en la pantalla. Asterisco en realidad, al protagonista masculino siempre le ha gustado Meli, pero es demasiado orgulloso para decirlo. Solo quiere disfrutar de la sensación de gustarle a Meli. Cada vez que Meli le dice que le gusta, él se emociona en secreto, luego la rechaza fríamente. Incluso llenó su cajón con fotos de Meli, las mira cientos de veces al día. A partir de entonces, con la ayuda de los comentarios, no importaba qué excusa usara para rechazarla, con una perseverancia inquebrantable, María pasó 2 años, conquistando con éxito a Alejandro. Después de que se juntaron, Alejandro siguió tan frío como siempre, nunca le cogía la mano voluntariamente, siempre estaba distraído durante las citas, incluso se olvidó de su cumpleaños en varias ocasiones. Pero cada vez que María quería rendirse, los comentarios aparecían ante sus ojos. El protagonista masculino miró en secreto las fotos de Meli toda la noche. Guardó todas las actualizaciones de Meli en las redes sociales en su teléfono. Incluso recuerda el sabor exacto del té con leche que le gusta a Meli. Estos mensajes eran como un salvavidas, que la sacaban del abismo de la desesperación una y otra vez. Después de 3 años de relación, Alejandro nunca le pidió matrimonio. María esperó y esperó, hasta que su corazón se enfrió. Al final, compró un anillo ella misma, y le pidió matrimonio, pero después de casarse, él se volvió aún más frío con ella. Nunca le informaba de sus viajes de negocios. Siempre estaba ausente en los aniversarios. Incluso cuando tenía 39 grados de fiebre, se negó a volver a casa para cuidarla, usando el trabajo como excusa. Pero cada vez, los comentarios aparecían a tiempo. Asterisco se enteró de que Meli estaba enferma. El protagonista masculino se paseaba ansioso por la oficina, e inmediatamente pidió a su asistente que le enviara medicinas. Después de que Meli se durmiera, se quedó a su lado y le robó un beso. No durmió en toda la noche. María soportó una noche difícil tras otra, confiando en el amor que se revelaba en los comentarios, porque todos decían que él la amaba profundamente. Solo era un poco arrogante. Era un romance típico. El protagonista masculino no sabía hablar y no sabía cómo expresar sus sentimientos. María le creyó, una y otra vez. Hasta hoy, era la 99ª vez que Alejandro utilizaba el amor como excusa, para herirla intencionadamente. Ella se quedó de pie bajo la lluvia, sintiendo un agotamiento sin precedentes. Justo cuando estaba a punto de dar un paso adelante, fue atropellada por un coche a toda velocidad y salió volando por los aires. En un instante, se sintió como una cometa a la que le habían cortado la cuerda. Cayó pesadamente al suelo, y la sangre de un rojo brillante manchó el suelo. Un dolor insoportable se extendió por todos los huesos de su cuerpo, provocándole convulsiones y temblores incontrolables. Su conciencia se volvió cada vez más confusa. Cuando finalmente perdió el conocimiento, lo único que quedaba en la mente de María era un solo pensamiento. Esta vez, estaba agotada. No quería seguir adelante. Después de un tiempo indeterminado, María abrió lentamente los ojos. Se encontró tumbada en una cama de hospital. Un dolor sordo en el pecho le hizo gemir suavemente. Oyó una voz baja y familiar. Luchó por girar la cabeza, y vio a Alejandro sentado junto a la cama. Tenía los ojos rojos e hinchados. Sus largos dedos agarraban con fuerza un formulario quirúrgico. Tenía los nudillos pálidos. Al verla despierta, instintivamente se inclinó hacia adelante, pero se detuvo a mitad de camino, y retiró con fuerza la mano que había extendido para tocarla. María estaba a punto de sentarse, cuando la puerta de la sala se abrió de repente. Alejandro, ¿has venido a ver a Cari otra vez? Sofía entró con una bata blanca y una sonrisa amable en el rostro. No te preocupes. Yo misma realicé la cirugía. Ha sido un éxito. La expresión de Alejandro se volvió fría al instante, y rápidamente guardó el informe de la operación en su bolsillo. No he venido a verla. Cogió el termo de la mesita de noche. Su voz era deliberadamente suave. Ayer hiciste muchas operaciones. He venido a traerte sopa. Los ojos de Sofía se iluminaron. Lo cogió con sorpresa. ¿Lo has hecho especialmente para mí? Alejandro respondió en voz baja. Sirvió hábilmente un plato, sopló suavemente, y se lo llevó a los labios. Cuidado, está caliente. Sofía se sonrojó y tomó un sorbo. Fingió ser tímida. Alejandro, este trozo de pollo es demasiado grande. No puedo comerlo. Alejandro se detuvo, tomó los palillos, para llevarse el pollo a la boca. María observaba en silencio la escena, apretando los dedos contra la palma de la mano. Apareció un comentario en la pantalla. Asterisco, el protagonista masculino está mintiendo otra vez. En realidad, ha estado cocinando esta sopa durante 3 o 4 horas en casa. La ha traído especialmente para Meli. Al enterarse de que Meli había tenido un accidente de coche, casi se vuelve loco de preocupación.
No solo se encargó de despejar toda la ruta y llevarla rápidamente al hospital, sino que también convocó al mejor equipo médico del país. Permaneció junto a la cama de Meli durante días y noches sin cerrar los ojos, pero en cuanto vio a Meli, sus viejos hábitos arrogantes resurgieron. Esta Sofía había perseguido al protagonista masculino en la universidad, pero este nunca le había prestado atención. Ahora está siendo deliberadamente cariñoso con él, todo porque recientemente vio a Meli decirle unas palabras de más a un hombre. Estaba celoso fuera de sí. Justo cuando Sofía vino a molestarlo, se acercó deliberadamente a él, solo para poner celosa a Meli. María leyó esos comentarios, y le pareció irónico. Después de 7 años, estaba actuando como un tonto, aferrándose a esos comentarios fugaces, para mantener esa relación rota. Aturdida, Sofía se acercó a la cama del hospital con un plato de sopa de pollo, y sonrió dulcemente. Cariño, toma un poco. María miró la marca de pintalabios que había quedado en el borde del plato. Se le revolvió el estómago. No, no te molestes. Sofía empujó el tazón hacia adelante. Es bueno para tu recuperación. He dicho que no. María levantó la mano para bloquearlo, pero accidentalmente tiró el tazón de sopa. La sopa caliente se derramó sobre la herida de María, y también salpicó la muñeca de Sofía. María hizo una mueca de dolor y se acurrucó. La gasa se empapó de sangre al instante. Alejandro se apresuró a acercarse, pero, a solo medio paso de la cama del hospital, se volvió bruscamente hacia Sofía. Le sujetó con cuidado la muñeca. Su voz era tan suave que podría derretir el hielo. ¿Te duele? Déjame llevarte a que te venden. Luego se volvió para mirar a María. Su mirada era tan fría como el hielo. Sofía solo intentaba ser amable y darte de comer sopa. No lo aprecias. Pero, le has hecho daño. No seas tan irrazonable. María se mordió el labio con fuerza, hasta que saboreó la sangre. Miró a Alejandro, y se marchó con Sofía sin mirar atrás. Los comentarios seguían apareciendo en la pantalla. Asterisco: el protagonista masculino está molesto porque Meli no quería beber su sopa. Por eso se enfadó. En realidad, estaba desconsolado por Meli, pero Sofía se marchó, porque quería llamar a un médico para que examinara la herida de Meli. Esas palabras fueron como puñales que atravesaron el corazón de María. Durante 7 años, se había apoyado en esos comentarios, para convencerse de que debía perdonar su frialdad y su dolor. Pero el amor verdadero no necesita que un tercero lo explique. Las lágrimas resbalaban silenciosamente por sus mejillas. En ese momento, finalmente tomó una decisión. Sacó su teléfono y marcó un número. Hola, es el SR. López, el abogado. Por favor, ayúdeme a redactar un acuerdo de divorcio. Quiero divorciarme. Al ver que María quería divorciarse, los comentarios explotaron. Asterisco: ¿cómo ha dado este giro la trama? ¿Meli de repente quiere divorciarse? No. El protagonista la ama tanto. ¿Se volverá loco? Sí. El protagonista simplemente no sabe cómo expresarse. En realidad, ama a Meli con locura. No ha hecho nada malo. ¿Por qué tanta prisa? No te preocupes. Probablemente Meli solo esté enfadada temporalmente. Solo quiere asustar al protagonista. La ha amado durante tantos años. Seguro que no le importará. María miró los comentarios, con el corazón palpitando. Pensó que quizá Alejandro también sentía lo mismo. Por eso seguía poniendo a prueba sus límites. Pero ella no era de su propiedad. Sus sentimientos por él se desvanecerían poco a poco, con cada una de sus frías respuestas. 1 hora más tarde, el abogado entregó rápidamente el acuerdo de divorcio, y le informó solemnemente: señorita María, si su marido firma el acuerdo de divorcio, y espera el periodo de reflexión de 30 días, podrá obtener el certificado de divorcio. María asintió, y guardó el acuerdo en su bolso. Unos días más tarde, María seguía recuperándose en el hospital. Alejandro no volvió, pero cada vez que iba a recoger su medicina y a hacerse un chequeo de seguimiento, podía verlo rodeando a Sofía, preguntándole si tenía frío o calor. Estaban riendo y bromeando por los comentarios. Sabía que eran tácticas para ponerla celosa, que quería que se pusiera celosa, así que se mantuvo tranquila, sin comportarse como solía hacerlo, haciendo berrinches, hasta el día en que le dieron el alta. Ni siquiera se despidió de él, se fue solo. Después de regresar a casa, María ordenó todo lo relacionado con Alejandro, empaquetó todo, el traje y la camisa que le compró, nunca los usó, las fotos que se tomaron juntos, siempre se veía frío, las tazas y las zapatillas que había comprado para la pareja, siempre las menospreciaba. Planeaba tirar todas esas cosas. Los comentarios lo vieron, y comenzaron a discutir de nuevo. Asterisco: Meli tiró todas esas cosas. Si el protagonista masculino se entera, probablemente se le romperá el corazón. Esta ropa y estas tazas las compró Meli, y al protagonista masculino le encantaban. No se atrevía a usarlas.
Fingía que no le gustaban delante de Meli, pero en realidad las guardaba bien escondidas. En las fotos, él siempre parecía un bloque de hielo, aparentando indiferencia. Pero, en realidad, no podía ocultar su sonrisa. Tenía que contenerse para no coger la mano de Meli. Su actitud desdeñosa era demasiado convincente, y hacía que Meli lo malinterpretara. A María ya no le importaba. Alejandro es realmente indiferente, o solo está actuando. Decididamente, tiró varias cajas a la basura. El sonido de las cajas al golpear el cubo sobresaltó a Alejandro, que acababa de entrar por la puerta. Se quedó en la entrada, con el rostro pálido en un instante. ¿Qué estás haciendo? Su voz denotaba ira reprimida. ¿Quién te ha dado permiso para tirar mis cosas? María ni siquiera levantó la vista. Su tono era inquietantemente tranquilo. Yo compré todo esto. Si no te gusta, ¿qué problema hay en que me deshaga de ello? La nuez de Alejandro se movió arriba y abajo. Parecía que quería decir algo, pero lo interrumpió Sofía, que irrumpió de repente. Alejandro jadeaba mientras sostenía un reloj. Tu padre Felipe está en mi casa. Él percibió la tensión en el ambiente. Añadió torpemente. Lo siento, ¿están discutiendo? Me voy ahora mismo. Sofía se dio la vuelta para marcharse, pero Alejandro, inusualmente, la llamó. No estamos discutiendo. Solo estábamos limpiando algunos trastos sin importancia. Eres una invitada aquí. Por favor, entra. Después de decir eso, acompañó ansiosamente a Sofía al interior de la casa. Él mismo le preparó un café. La llevó a ver su estudio y su bodega, la sala de música y otras habitaciones. Sofía vio el piano y quiso tocar con él. Él aceptó encantado. La acompañó mientras ella tocaba una canción tras otra. Sofía envidiaba su habilidad para pintar. Inmediatamente preparó un caballete y le hizo un boceto. Sofía dijo que quería ver una película. Él se sentó en el sofá y discutió el argumento con ella, asegurándose de que su cuadro no se cayera. María lo vio todo. Se sintió como si le hubieran clavado una espina en el corazón, al leer los comentarios, que decían que Alejandro solo intentaba ponerla celosa, pero que, en realidad, cuando acompañaba a Sofía tocando el piano, pintando y viendo películas, solo podía pensar en ella. María sintió una gran ironía. Durante todos los años que habían estado juntos, él nunca había sido quien había sugerido tocar música juntos, ni pintar, ni ver películas, pero cada vez se había negado con expresión severa. En aquel momento, creyó en las palabras de los comentarios, y pensó que tenía miedo de involucrarse demasiado. Se había negado para evitar mostrar sus verdaderos sentimientos delante de ella, pero ahora, al verlo acompañar a Sofía sin dudarlo, poco a poco comprendió que el amor que no se puede expresar no tiene sentido ni valor. Así que reprimió las amargas emociones que brotaban en su interior, y regresó solo a su habitación, sin importarle ya lo que estuvieran haciendo. Hasta que, al anochecer, Sofía subió de repente y llamó a la puerta. Le dijo que Alejandro quería llevarla a un restaurante con estrella Michelin. Le preguntó si quería salir con ellos. María se negó, pero ella no se rindió. Entró en la habitación por su cuenta, mientras intentaba convencerla. Empezó a jugar con el collar que ella había dejado sobre la mesa. Alejandro ya ha hecho la reserva. Danos el honor de acompañaros. Somos todos compañeros de clase de la universidad. Hay tantas chicas detrás de Alejandro. Solo tú has elegido a esta flor tan preciada. ¿Qué más tienes que mirar? Si yo estuviera con él, nunca lo trataría así. María frunció el ceño, a punto de replicar, pero vio que Sofía de repente tiraba del collar de diamantes que su difunta madre le había dejado. En ese momento, se le heló la sangre, y luego le hirvió como lava. Se abalanzó hacia adelante, y agarró la muñeca de Sofía. Lo has hecho a propósito. ¿Qué quieres decir con que le has apartado la mano casualmente? Solo estás siendo patética, diciendo que ha sido a propósito. Solo pensé que era bonito. Lo cogí para echarle un vistazo. ¿Quién iba a pensar que se rompería tan fácilmente? Es de muy mala calidad. ¿Dónde compraste esta porquería? ¿Cuánto te costó? Te lo compensaré. Luego sacó su cartera, y le tiró varios billetes de 10 euros a la cara de María, mientras seguía hablando en tono sarcástico. 40 euros es suficiente. No, te estoy dando el dinero. El collar ahora es mío. Sofía habló mientras intentaba recuperar el collar. María no pudo aguantar más, y lo empujó con todas sus fuerzas. Fuera de aquí. En ese momento, se oyeron pasos en la puerta. Sofía miró rápidamente, y de repente gritó. Se golpeó contra la pared. La sangre le corría por la frente lisa, y contrastaba con su piel blanca como la nieve. Alejandro entró rápidamente, y vio la escena que se presentaba ante él. Sofía yacía en el suelo cubierta de sangre, mientras María estaba allí de pie con el collar roto en la mano. Alejandro. Sofía extendió débilmente la mano. He roto sin querer el collar de Cari. Ya te lo he pagado. Pero él no la dejó ir.
Alejandro levantó a Sofía con un movimiento rápido, y se volvió hacia María con una mirada fría como el hielo. María, por un collar, has recurrido a la violencia. ¿No crees que estás siendo demasiado duro? Al ver que estaba completamente concentrado en Sofía, la ira de María ardió aún más. Pero ella siguió esforzándose por reprimir sus emociones y aclarar la situación. Fue ella quien me provocó primero. Me rompió el collar otra vez. Solo defendía mis derechos. ¿Está mal? Sofía es una invitada. Estás siendo muy mezquino. Le guardas rencor. No tienes tolerancia. ¿Así te han educado? Cada palabra que pronunciaba Alejandro era como una puñalada en el corazón de María. Miró a Sofía, que estaba en brazos de Alejandro, y le sonreía triunfante. En un instante, se sintió abrumada por el dolor. Todas las emociones que había reprimido durante tanto tiempo finalmente estallaron. Este collar era un recuerdo que me dejó mi madre antes de morir. Lo viste con tus propios ojos en la habitación del hospital. Prometiste que me cuidarías bien. ¿Pero qué has hecho todos estos años? Le gritó, queriendo que Alejandro dejara de fingir. Solo por una vez. Ponte de mi lado, solo por esta vez. Pero lo único que oyó fue a Alejandro, que sostenía a Sofía inconsciente, y se alejaba rápidamente. Las palabras que no pudo terminar quedaron cortadas, atascadas en la garganta de María. Cerró los ojos con desesperación. 2 lágrimas cayeron como cuentas rotas, aterrizando en su palma. El calor se desvaneció lentamente, dejando solo un frío glacial. Se derrumbó impotente en el suelo. Los comentarios que no habían aparecido en mucho tiempo comenzaron a aparecer de nuevo en su pantalla. Asterisco Meli debía de haberle hecho mucho daño esta vez. Por desgracia, no sabía que el protagonista masculino estaba muy contento de verle celoso de Sofía. Solo no podía mostrarlo en su rostro. Sí, la razón por la que tenía tanta prisa por enviar a Sofía lejos era porque temía que le pasara algo, y Meli tuviera que asumir la responsabilidad penal. Se lo guardó para sí mismo. Nuestra Meli malinterpretaría que le gustaba Sofía de nuevo. Probablemente se quedaría aún más desconsolada. María leyó esas palabras y de repente sonrió. Sonrió hasta que le dolió el corazón. Se secó las lágrimas con delicadeza, y guardó el collar con cuidado. Se fue a buscar a un joyero para que lo arreglara. Tardó 2 días, pero el collar le fue devuelto a María en perfecto estado. Por fin pudo respirar aliviado. Se fue a casa y durmió profundamente. Cuando se despertó, vio varios mensajes provocativos de Sofía. En las fotos, Alejandro la ayudaba a cambiarle las vendas. Tenía miedo de que le quedaran cicatrices en la cara y estaba buscando un médico por todo el mundo. Encendió personalmente las velas de cumpleaños. Le cantó la canción de cumpleaños con voz suave. La acompañó a la subasta. Encendió la linterna voladora y pujó millones por el collar. Se lo puso personalmente, aunque los comentarios rápidamente explicaron que Alejandro solo estaba tratando de calmar a Sofía y evitar que lo denunciara a la policía, por lo que solo estaba montando un espectáculo para ella. Pero María ya se había vuelto insensible a estos mensajes. Estaba luchando por encontrar una manera de desahogar sus emociones, cuando recibió una llamada de un compañero de la universidad, preguntándole si quería asistir a una reunión. Sabía que Alejandro nunca aparecería en un evento así que aceptó, pero en el momento en que abrió la puerta de la sala privada, sus pupilas se contrajeron de repente. Alejandro estaba sentado en el sofá de la esquina. Sofía estaba acurrucada contra él. Él se estaba quitando la chaqueta del traje, y cubría suavemente las piernas desnudas de Sofía. Luego tomó la bebida que alguien le había ofrecido a Sofía, y se la bebió de un trago. Asterisco lo sabía. Mientras Meli esté cerca, el protagonista masculino se arrastrará aunque sea necesario. Sofía, esa seguidilla. Donde quiera que vaya el protagonista masculino, ella le sigue. ¡Qué desvergüenza! No hagáis tanto ruido arriba. Sin Sofía, ¿cómo vamos a ver a Meli ponerse celosa? ¿Y el momento de placer secreto del protagonista masculino? Sofía definitivamente va a causar problemas. Estoy deseando ver el caos. María miró los comentarios, con el corazón palpitando. Tenía un mal presentimiento. Tal y como predijeron los comentarios. Sofía rápidamente reunió a Alejandro y a un grupo de antiguos compañeros de clase para jugar a verdad o reto. Alejandro perdió la primera ronda. La tarjeta de castigo que sacó le obligaba a mostrar su teléfono, que todo el mundo sabía que llevaba años con María. Todos estaban ansiosos por ver si este chico tan arrogante había caído finalmente rendido a los pies de María, pero cuando se abrió el álbum de fotos, estaba vacío. Las notas estaban en blanco. El historial de chat de WeChat estaba lleno de tú y yo. Cualquiera con ojos podía ver que, a pesar de estar casados, Alejandro seguía sin amar a María. Después de 7 años de amor, los dos ni siquiera tenían una sola foto juntos. El aire se congeló. Los compañeros de clase se miraron avergonzados, sin saber qué decir.
Sofía estaba muy contenta. Aprovechó deliberadamente el momento para hacerle una pregunta a Alejandro. Alejandro, Cari, lleváis juntos tanto tiempo. ¿Por qué no hay nada en tu teléfono relacionado con ella? Ni siquiera recuerdas su cumpleaños o vuestro aniversario de boda. Nunca lo celebras, ¿verdad? La mirada de Alejandro titubeó, antes de posarse en el pálido rostro de María. Para mí, todos los días son iguales. No hay necesidad de celebrar ni conmemorar nada. Cada palabra era como un cuchillo que atravesaba el corazón de María. El dolor le impedía hablar. A medida que el ambiente se volvía cada vez más incómodo, un antiguo compañero de clase intervino rápidamente para romper el hielo. Comenzaron una nueva ronda del juego. Sofía perdió inmediatamente. El reto consistía en elegir al azar a alguien del grupo, y que los dos tuvieran que comerse una barra de chocolate con la boca. En cuanto vio la tarjeta, inmediatamente dirigió la mirada hacia Alejandro. Habló en voz baja y coqueta. Alejandro, somos los mejores amigos. ¿Me ayudas a completar este castigo? Los demás estudiantes lo oyeron. Sus expresiones cambiaron. Todos se volvieron para mirar a María. Empezaron a convencerla. Todos decían que Alejandro ya estaba casado. No era apropiado que Sofía eligiera a una chica. Solo es un juego. Sofía no se rendía y tiró de la manga de Alejandro. Miró a María con una sonrisa pícara. Cari es muy generosa. Seguro que no le importará, ¿verdad? Ante su insistencia, Alejandro desvió la mirada hacia María, como para ver su reacción. María mantuvo la cabeza gacha, sin decir nada, como si no hubiera oído nada, como si no hubiera visto nada. El tiempo pasaba, y su expresión se volvía cada vez más sombría. Los comentarios inundaron la pantalla frente a María. Meli, di algo, solo di que no estás de acuerdo. El protagonista masculino seguro que se negará. Él te escucha más que a nadie. Ha esperado tanto tiempo. Solo quiere verte celoso. ¿Cómo puedes no reaccionar? ¿No estás echando más leña al fuego? Asterisco. María permaneció impasible. Finalmente, Alejandro sonrió con desprecio. Cogió la tableta de chocolate. En medio de los gritos de la multitud, los dos comenzaron este absurdo juego. La tableta de chocolate se fue acortando cada vez más. Sus respiraciones se fueron mezclando poco a poco. Justo cuando sus labios estaban a punto de tocarse, Sofía cayó accidentalmente en los brazos de Alejandro, y lo besó apasionadamente. La sala privada estalló en gritos. María levantó la vista de repente, y se encontró con la mirada atónita de Alejandro. El rojo brillante de sus labios le pareció como una puñalada en el corazón. Apretó con fuerza el dobladillo de su falda, y se le pusieron blancos los nudillos, pero se obligó a mantener una expresión tranquila. Alejandro también entró en pánico durante unos segundos, pero rápidamente recuperó la compostura. Empujó a Sofía. Rápidamente cambió de tema. Solo fue un accidente. El juego continuó. Los estudiantes, sintiendo el ambiente, animaron para la siguiente ronda. María, sin embargo, ya no podía permanecer sentada. Se levantó y abandonó su asiento. Sus pasos eran inestables mientras caminaba hacia la puerta. Alejandro instintivamente quiso perseguirla, pero Sofía lo detuvo. Es culpa mía. Iré a explicárselo a Cari. Alejandro, no quiero que volváis a pelear por mi culpa. Alejandro dudó unos segundos. Asintió ligeramente. Dejó que ella lo siguiera. En cuanto salieron de la sala privada, Sofía agarró a María por el brazo en la escalera. Su tono era arrogante y provocador. Solo fue un beso. No puedes soportarlo. Pensaba que eras más fuerte. Pero aunque estés enfadada, ¿qué puedes hacer? A Alejandro no le importas. No le importas. Llevas todos estos años aferrándote a él. Probablemente esté harto de ti. Por eso, ni siquiera se molesta en fingir que te consuela. Y tú sigues aferrándote a él. Eres una desvergonzada. María se soltó de un tirón. Su tono era gélido. Lo que hay entre Alejandro y yo no es asunto tuyo. Una intrusa. Las palabras que has utilizado para insultarme, te las devolveré con creces. Espero que tengas un poco de conciencia y dejes de dejarte manipular como una marioneta. Sigues regodeándote en tu posición. Déjame decirte que aunque me divorciara de Alejandro, él nunca te miraría. Después de decir eso, María se dio la vuelta y bajó las escaleras sin mirar atrás. El rostro de Sofía se puso rojo de ira. En un arranque de rabia, extendió la mano y la empujó por las escaleras. María rodó desde el tercer piso hasta el trastero del primer piso. Todo su cuerpo estaba cubierto de moretones y cortes. La sangre brotaba de sus heridas. Yacía en un charco de sangre, jadeando en busca de aire y luchando por emitir un grito de ayuda impotente. Pero nadie respondió. El tiempo pasaba, segundo a segundo. El dolor recorría su cuerpo como un maremoto, torturando sus nervios. Su voz se debilitaba cada vez más, y su conciencia comenzó a desvanecerse. Reunió sus últimas fuerzas para llamar a Alejandro, pero una llamada tras otra quedaron sin respuesta.
Todas las llamadas fueron colgadas. Cuando María estaba a punto de desesperarse, vio de nuevo los comentarios. Sofía había mentido al protagonista masculino, diciendo que Meli estaba celosa. Se había ido a casa solo. Se sentía feliz por dentro. No tenía ni idea de que Meli había resultado tan gravemente herido. Para mantener su imagen, incluso había colgado su llamada de auxilio. ¿Qué debía hacer? ¿Qué debía hacer? O se desangraría hasta morir allí, o escaparía por los pelos y rompería toda relación con él. Después de que este pensamiento pasara por su mente, María ya no pudo aguantar más. Se desmayó. Cuando volvió a despertar, ya era la tarde siguiente. María sintió que le agarraban la mano con fuerza. Abrió los ojos aturdidos, y se encontró con los ojos inyectados en sangre de Alejandro. En el momento en que sus miradas se cruzaron, él soltó su mano como si le hubieran electrocutado. La compleja expresión de su rostro se desvaneció, y volvió a su habitual expresión indiferente. María sabía que estaba actuando de nuevo. Ella no le llamó la atención. Se obligó a ignorar la incomodidad. Se levantó para servirse un vaso de agua, pero accidentalmente tiró el bolso que estaba en el borde de la cama. El bolso cayó al suelo. Su contenido se esparció por todas partes. Al verla luchar por levantarse de la cama para recoger las cosas, Alejandro se agachó rápidamente. Recogió los cosméticos, las llaves y los pañuelos del suelo. El último objeto era una gruesa pila de papeles. Parecía algún tipo de documento. Frunció el ceño mientras lo recogía. Los hojeó casualmente. Las 4 palabras, acuerdo de divorcio, saltaron a la vista. El corazón de María dio un vuelco. Rápidamente arrebató el delgado acuerdo. Esta acción repentina hizo que Alejandro se detuviera. Miró con agudeza sus manos en pánico. ¿Qué es tan urgente? Solo es el acuerdo de compra de la casa. No, María evitó su mirada, e intentó mantener un tono tranquilo. Cogió un bolígrafo de la mesa y se lo entregó. El bolígrafo quedó suspendido en el aire. Alejandro no lo cogió. Su mirada se fijó en el rostro de ella. Dame una razón para firmarlo. El ambiente se tensó. La mente de María se llenó de esos comentarios deslumbrantes. Asterisco en realidad. El protagonista masculino solo quiere que Meli le dé una salida, solo para apaciguarlo. ¿Por qué Meli está siendo tan directa últimamente? Ni siquiera entiende estos pequeños trucos. Esto es un acuerdo de divorcio. Si el protagonista masculino lo firma, ¿qué sentido tiene seguir emparejándolos? Creo que Meli no quiere consolarlo. Simplemente no puede soportar divorciarse de él. María bajó la mirada. Tras un momento de silencio, suavizó deliberadamente la voz, tal y como había hecho innumerables veces antes para consolarlo. El mayordomo dice que últimamente duermes mal. Los suburbios son tranquilos. Mudarte allí te permitiría descansar adecuadamente. ¿Es una buena razón? Los ojos de Alejandro parpadearon con una expresión compleja. No insistió más. Después de firmar los papeles con decisión, su voz volvió a la normalidad. No había emoción en ella. Envíame la nueva dirección el día de la mudanza. Tú encárgate del resto. No me preguntes nada más. María guardó rápidamente el acuerdo de divorcio firmado. No dijo ni una palabra más. Después de salir del hospital, María envió su equipaje y comenzó a dividir los bienes conyugales. Durante ese tiempo, Alejandro no volvió. Solo actualizaba con frecuencia sus redes sociales. Publicaba fotos de comida deliciosa de un restaurante de moda, fotos de las vistas panorámicas desde la cima de la montaña, así como románticos atardeceres junto al mar. Unos minutos más tarde, Sofía inevitablemente publicaba una cuadrícula de 9 fotos tomadas casi desde el mismo ángulo, dejando sutilmente a todos saber que estaban juntos. María miró esas fotos, sabiendo que Alejandro lo hacía intencionadamente para ella, para darle celos, pero no mostró ninguna reacción en su rostro. Pasó las fotos con calma, y nunca le preguntó por su paradero. Pasaron los días, y Alejandro notó que algo no iba bien. Volvió a casa por voluntad propia. En cuanto entró por la puerta, su mirada se fijó inconscientemente en ella, con un toque de curiosidad. Incluso inició una conversación sobre sus actividades recientes, haciendo hincapié en el viaje que había hecho con Sofía para despejarse. Sus ojos permanecieron fijos en ella, como si intentara vislumbrar celos en su rostro, pero María se limitó a asentir levemente. No respondió. Su reacción tranquila hizo que Alejandro frunciera el ceño. Su voz denotaba un tono de irritación. ¿Qué te pasa últimamente? ¿Por qué pareces tan distraído? María levantó la vista hacia él. Muchos recuerdos flotaban en su mente. En los innumerables días que habían pasado, había sido como una sombra, girando incansablemente alrededor de Alejandro. Había estado esperando que dejara de lado su rencor y le confesara sus verdaderos sentimientos. Incluso una sola frase, yo también te quiero, habría sido suficiente para consolar su corazón, pero lo que recibió fueron repetidas,
pruebas cada vez más duras y una indiferencia emocional sin fin. Una profunda sensación de agotamiento brotó y oprimió a María hasta que apenas podía respirar. Ya no ocultaba sus sentimientos. Por primera vez, le reveló abiertamente sus verdaderos sentimientos. Yo también soy humano. Yo también me canso. Nadie puede seguir dando de sí mismo sin fin, sin recibir nada a cambio. Seguir dando hasta destruirte. Es esperar hasta que tus sentimientos se agoten por completo. Para entonces, ya no te importará nada. La expresión de Alejandro se ensombreció con cada palabra, hasta que finalmente se congeló. De repente, se levantó y se alejó rápidamente. El fuerte golpe de la puerta sacudió las paredes. Al mismo tiempo, una serie de comentarios aparecieron ante los ojos de María. Asterisco se acabó, se acabó. Meli dijo mucho, pero todo lo que el protagonista masculino escuchó fue la última frase. Malinterpretó que a Meli no le importaba. ¿Qué debo hacer? El protagonista masculino está enfadado otra vez. Meli es increíble. Sabe que es propenso a los conflictos internos, y aún así le ha dicho algo que le ha entristecido. ¿Cómo es posible que no le entienda en absoluto? ¡Qué personalidad tan sensible! Una gran sensación de cansancio invadió el corazón de María. Suspiró suavemente para sí misma. Pensó que había sido muy considerado durante todos estos años, pero todo lo que había conseguido con su consideración era indiferencia y dolor. ¿Quién había sido considerado con ella? No se molestó más en pensar en Alejandro, y siguió haciendo las maletas. A las 3 de la madrugada, un tono de llamada estridente despertó a María de su sueño. Abrió los ojos aturdidos, y vio un mensaje del hermano de Alejandro, Juan, con una dirección y una breve nota. El hermano Alejandro se ha emborrachado. Cuñada, ven a recogerlo. María se levantó y se apresuró a ir, como de costumbre. Al ver la puerta entreabierta, una sensación de aprensión se apoderó de ella. Cuando empujó la puerta, la escena que se encontró ante ella le hizo hundirse el corazón. Sofía, vestida de forma desordenada, estaba sentada en el regazo de Alejandro, desabrochándole juguetonamente los botones de la camisa, mientras su cuello estaba cubierto de marcas rojas. Tenía la cara enrojecida de un rojo anormal, y los ojos vidriosos. Estaba claramente fuera de sí. Era obvio que lo habían drogado. Al ver el comportamiento asustado y evasivo de Sofía, María adivinó al instante que ella era el responsable de todo. Una oleada de ira brotó dentro de ella. Le subió a la cabeza. María se abalanzó sobre ella y la empujó al suelo. Sofía, furiosa y avergonzada, intentó insultarla. María la miró con una mirada afilada. Su voz era tan fría como el hielo. ¿Qué estás haciendo? Hay cámaras de vigilancia en la habitación. Lo que has hecho hoy es suficiente para enviarte a la cárcel. El rostro de Sofía se puso mortalmente pálido. Se puso en pie a toda prisa y huyó. El corazón de María se llenó de alivio. Dio un paso adelante para ayudar a Alejandro a ponerse en pie. Tenía intención de llevarlo al hospital. Al segundo siguiente, su palma ardiente agarró con fuerza la cintura de ella. Su aliento abrasador rozó el cuello de ella. Sus labios aterrizaron al azar en la cara de ella. Cariño, déjame besarte. Al ver su expresión de tormento impotente, 1000 pensamientos pasaron por su mente. Al final, apretó los dientes y luchó con todas sus fuerzas para liberarse de su abrazo, y lo envió al hospital. Se quedó junto a su cama toda la noche. Tenía los ojos enrojecidos por la falta de sueño, pero cuando Alejandro se despertó y la vio, su mirada era gélida. Ignoró sus saludos y su preocupación. Los comentarios aparecieron en la pantalla, haciendo eco de sus pensamientos. Asterisco Meli se niega a usar su cuerpo como medicina. El protagonista masculino está molesto, por eso está haciendo un berrinche. Después de todos estos años, el protagonista masculino finalmente tomó la iniciativa de dar un paso adelante, y ella aún así lo rechazó. Eso es realmente decepcionante. No es de extrañar que el protagonista masculino esté enojado. Al ver estos comentarios, María entendió la razón, y no se molestó en dar explicaciones. Cambió de tema. ¿Qué vas a hacer con lo de anoche? Las acciones de Sofía son ilegales. Podemos presentar una demanda. Alejandro se mesó la comisura de los labios. Su tono era gélido y penetrante. Demándalo. Solo es para hacerme sufrir. Yo quería ayudarte. Ella tenía buenas intenciones. Ahora le doy la espalda y lo denuncio para arruinar su reputación. No estás traicionando su bondad. María lo miró con incredulidad. Su corazón se hundió hasta el fondo. Si todo esto era un plan de Sofía, te drogó, y no le estás haciendo responsable. Alejandro se dio la vuelta con expresión fría. Defendió a Sofía sin dudarlo. Es que me quiere demasiado. Por eso actuó impulsivamente e hizo algo irracional. Como no me hizo daño ni me quitó la vida. ¿Por qué debería culpar a alguien que se preocupa por mí? No todo el mundo es tan despiadado como tú. Me viste drogado, sufriendo terriblemente, y ni siquiera me diste el antídoto. En cuanto terminó de hablar, sonó el teléfono de Sofía. Su voz se quebró por la emoción mientras
Se disculpaba por el incidente del día anterior. Alejandro se levantó inmediatamente y se dirigió a la puerta. Habló en voz baja y tranquilizadora. Voy a ver qué pasa. María se quedó solo en la habitación del hospital, mirando fijamente los comentarios que se sucedían rápidamente. Asterisco de hecho. El protagonista masculino sabía desde el principio que Sofía le había drogado, bebió voluntariamente el veneno, e incluso hizo que su hermano llamara a Meli a propósito, solo para verla celosa y perder la cabeza, y demostrar así su amor por ella. Aprovechando esta oportunidad, planeó abrazar a la suave y fragante Meli y dormir, para que los dos pudieran reconciliarse de forma natural. Por desgracia, Meli era tan terca como una mula, y sus acciones hicieron que el protagonista masculino volviera a sentirse inseguro. Al ver esta repentina revelación, un escalofrío recorrió todo el cuerpo de María, haciendo que temblara incontrolablemente, y que sus uñas se clavaran profundamente en las palmas de las manos. El dolor punzante la mantuvo despierta. Debería haberlo sabido. Era otra prueba cuidadosamente orquestada. Cerró los ojos. Una vez más, se sintió aliviada. Ya había hecho los preparativos para marcharse hacía mucho tiempo. En los días siguientes, María vagó sin rumbo fijo, pasando por varias oficinas gubernamentales. Cerró sus cuentas bancarias, transfirió su registro de residencia y canceló su número de teléfono. Borró todo rastro de su existencia, preparándose para una gran desaparición. Lo planeó todo. Una vez que tuviera los papeles del divorcio en sus manos, desaparecería por completo del mundo de Alejandro, dejándolo incapaz de encontrar ningún rastro de ella. En el aniversario de su boda, la villa estaba vacía. No había cena a la luz de las velas como en años anteriores. No había regalos cuidadosamente preparados. Solo María estaba sentada en silencio junto a la ventana, que iba del suelo al techo. Alejandro regresó y se encontró con la casa fría y vacía. Su expresión se volvió más fría involuntariamente. ¿Olvidaste algo? María bajó la cabeza. Su tono era tan plano como el agua. ¿Te refieres a nuestro aniversario de boda? De todos modos, nunca te ha importado. No hay necesidad de molestarse en celebrarlo. Al oír esto, los ojos de Alejandro se oscurecieron. Sin decir una palabra más, se dio la vuelta y se marchó. Los subtítulos aparecieron en la pantalla frente a María. Asterisco Meli. ¿Cómo has vuelto a decir algo tan inapropiado? El protagonista masculino había esperado todo el día, con la esperanza de que ella preparara algo, y solo se encontró con esperanzas vanas, y unas cuantas palabras duras. ¿Cómo no iba a sentirse herido? Probablemente saldría a ahogar sus penas en alcohol. María ya no se preocupaba por él. Cogió su bolso y se marchó. Al llegar a la cafetería, intercambió unas palabras corteses con su mejor amiga, Amelia, y luego le dijo en voz baja: por favor, consígueme un jet privado en secreto. Después del divorcio, me iré del país discretamente. No dejes que nadie sepa dónde estoy, especialmente Alejandro. Amelia sentía mucha pena por ella por todo el sufrimiento que había soportado en este matrimonio. Aceptó sin dudarlo. Después de darle las gracias, María se dispuso a irse a casa. Al salir, se topó con Sofía y algunas de sus amigas. Le bloquearon el paso con aire intimidatorio. Quizás Alejandro la había mimado demasiado últimamente. Sofía se volvió cada vez más descarada, y comenzó a burlarse de ella en público. ¿Cómo puedes ser tan aduladora ahora? ¿Incluso te has arreglado para salir? María, solías estar pegada a Alejandro las 24 horas del día. ¿Por qué sales sola ahora? ¿Has vuelto con él para suplicarle que te quiera? Te dije que Alejandro no te quería. Solo estaba contigo por obligación. Tarde o temprano, te echará. María apretó los labios. No respondió. Quería evitarlas. Quería marcharse de ese lugar problemático, pero Sofía se volvió aún más cruel. La insultó aún más. Incluso insultó a los padres de María. La ira que había reprimido durante tanto tiempo finalmente estalló. María no pudo soportarlo más. Levantó la mano y le dio una fuerte bofetada en la cara. El sonido seco de la bofetada resonó en el aire. Al segundo siguiente, las pocas amigas de Sofía gritaron inmediatamente y se abalanzaron sobre ella. La golpearon con puños y pies. El dolor agudo de las uñas de ellas arañándole las mejillas. El dolor insoportable de que le arrancaran el pelo. María luchó desesperadamente en medio del caos, pero dos manos no podían luchar contra cuatro. Su visión comenzó a nublarse. Todo lo que podía oír eran los insultos histéricos de Sofía. ¡Parad! Una voz familiar hizo que todos se quedaran paralizados. Todos se volvieron para mirar. Vieron a Alejandro, que había aparecido de la nada en el borde de la multitud. Su hermoso rostro estaba tan oscuro como la tinta. De él emanaba un aura aterradora. Sofía cambió inmediatamente de expresión. Se cubrió el rostro y comenzó a sollozar. Alejandro, me topé por casualidad con Cari. Solo estaba siendo amable y saludándola, pero de repente me llamó zorra, e incluso me golpeó. Algunos amigos se enfadaron tanto que quisieron defenderme. Todo es culpa mía.
Dejé que Cari malinterpretara nuestra relación. A partir de ahora, deberíamos evitar vernos. La mirada de Alejandro se posó en María. Sus pupilas se contrajeron bruscamente. Tenía el pelo revuelto. Varias manchas de sangre en sus mejillas pálidas eran impactantes. El cuello de su camisa estaba hecho jirones. Sus dedos, que colgaban a los lados, temblaban ligeramente. Emociones complejas se arremolinaban en sus ojos. Parecía como si estuviera esperando una explicación. Pero María se mantuvo erguida, con el rostro inexpresivo. Apretó los labios con fuerza. Y no dijo nada. El silencio era como un cuchillo romo, que cortaba lentamente la paciencia de Alejandro. Finalmente, habló en tono frío. Ya que ella te golpeó primero, entonces tú deberías haberle devuelto el golpe. Los ojos de Sofía brillaron con un atisbo de triunfo. Levantó la mano en alto, apuntando a la cara de María. La pantalla explotó con comentarios. Apareció un mar de texto negro. Asterisco: el protagonista masculino vio a Meli siendo acosada. Sin embargo, se niega a ayudarla. Meli, di algo. Ni se te ocurra hablar de darles una lección a esta gente. El protagonista masculino derribaría todo este café por ti. ¿Por qué no dices nada? Habla, Meli, di algo. Él se ablandará. María levantó las pestañas y se encontró con la mirada gélida de Alejandro. 7 años. ¿No le había explicado ya todo? El sonido seco de la bofetada resonó en el aire. La expresión de Alejandro se congeló por un momento, pero rápidamente volvió a su habitual expresión distante e indiferente. La cara de María quedó golpeada hacia un lado, y un dolor ardiente se extendió al instante, pero su corazón se sentía como un lago helado, incapaz de agitar ni la más mínima onda. Miró fijamente a Alejandro, con voz tranquila. ¿Es suficiente? Esa bofetada fue demasiado suave. ¿Puedo irme ya? La nuez de Alejandro se movió violentamente. Sus manos, colgando a los lados, estaban tan apretadas que sus nudillos se pusieron blancos. Abrió la boca, pero al final no salió ningún sonido. María se dio la vuelta y se marchó, cada paso con una determinación inquebrantable. A sus espaldas, los comentarios seguían inundando la pantalla como locos. Asterisco: el protagonista masculino se arrepiente. Tiene el corazón roto. Está a punto de derrumbarse. Meli, ve a consolarlo. Pero ella nunca miró atrás. Alejandro se quedó donde estaba. Observó su figura que se alejaba, hasta que esa figura desapareció por completo tras la esquina. De principio a fin, no intentó detenerla. No la persiguió. El día que se marchó, María se levantó temprano para recoger los papeles del divorcio. Cuando apareció en la entrada de la oficina de asuntos civiles, los comentarios estallaron como agua hirviendo. Asterisco: Dios mío, Meli realmente ha venido a divorciarse. ¿No se supone que ama al protagonista masculino tan profundamente? ¿Qué daría su vida por él? ¿Cómo ha podido rendirse de repente? El protagonista masculino también la ama locamente. ¿No se supone que iban a envejecer juntos? ¿Cómo han llegado a esto? ¿Mi pareja ideal se está rompiendo? Espera. El protagonista masculino sabe algo de Meli y de su determinación de divorciarse. Si descubre la verdad, se volverá loco en el acto. Asterisco. María observaba con calma los comentarios que rodaban rápidamente, pero su corazón era como un estanque en calma, sin una sola onda. El personal selló el certificado de divorcio y se lo entregó. Los comentarios desaparecieron sin dejar rastro. Su mundo, por fin, dio la bienvenida a la paz y la tranquilidad tan esperadas. Después de regresar a casa con los 2 certificados de divorcio, María colocó uno de ellos en la habitación secreta de Alejandro. Echó un último vistazo a la habitación llena de fotos y retratos suyos, y de innumerables objetos relacionados con ella, y luego cerró suavemente la puerta. Al darse la vuelta, se encontró cara a cara con Alejandro. Al verla salir de la habitación, Alejandro entró claramente en pánico. Su voz temblaba por la tensión. ¿Has salido de esa habitación? ¿Qué has visto? María mantuvo la calma, con expresión imperturbable. Negó suavemente con la cabeza. Solo pasaba por el estudio para coger unos documentos. Al ver la pila de papeles que llevaba en la mano, Alejandro suspiró aliviado. Rápidamente cambió de tema. Hoy nos mudamos. No he visto tu equipaje. María mintió sin pestañear. He trasladado mis cosas antes. Alejandro sintió que algo no iba bien. Justo cuando estaba a punto de sugerir ir juntos al nuevo lugar, sonó el teléfono de Sofía. Alejandro, he organizado una reunión. ¿Quieres venir y unirte a la diversión? Alejandro activó el altavoz. Su mirada se desvió hacia María, con la clara intención de que lo oyera. Esperó a que dijera algo para detenerlo. María solo sonrió levemente. Su tono era incluso generoso. Ve si quieres ir. Alguien se encargará de la casa. No pasará nada. El rostro de Alejandro se oscureció. No tenía dónde descargar su ira. Solo pudo tragarse su ira y salir corriendo hacia el bar. Después de ver desaparecer su coche a la vuelta de la esquina, María se dio la vuelta inmediatamente y paró un taxi.
Se dirigió directamente al aeropuerto. Una hora más tarde, un jet privado se elevó en el cielo, llevándola lejos, desapareciendo por completo en el horizonte. Las luces del bar eran tenues y deslumbrantes. Alejandro se bebió una copa tras otra. El alcohol parecía arder en su sangre, pero no podía extinguir la frustración y la inquietud de su corazón. El ruido a su alrededor parecía estar separado por una gruesa capa de cristal, borroso e indistinto. Solo el rostro tranquilo, casi indiferente, de María, permanecía en su mente. Hermano Alejandro, deja de beber, te emborracharás si sigues bebiendo. Un amigo se acercó para coger su vaso, pero él lo apartó con una sola mano. Vete de aquí. La voz de Alejandro era ronca y baja. La ira reprimida brotó de sus ojos. Agarró la botella y se la vertió directamente en la boca. El fuerte alcohol le quemaba la garganta, pero no se podía comparar con el ardiente dolor de su corazón. No sabía cuánto tiempo llevaba bebiendo. El alcohol finalmente destrozó su conciencia. Todo a su alrededor comenzó a girar. Finalmente, lo ayudaron a ponerse de pie. Aturdido, le pareció oír la suave voz de Sofía. Alejandro, te llevaré a casa. Intentó liberarse, pero su cuerpo pesaba como el plomo. Al final, solo pudo dejarse sumir en la oscuridad. La luz del sol matutino se colaba por las rendijas de las cortinas y entraba en la habitación. Alejandro se despertó con un fuerte dolor de cabeza. Frunció el ceño y abrió los ojos. Su visión se nubló por un momento antes de aclararse gradualmente, pero al segundo siguiente, su cuerpo se tensó de repente. Una mujer yacía en sus brazos. Suaves mechones de cabello se esparcían por su pecho. Un cálido aliento rozaba suavemente su piel. El corazón de Alejandro se encogió de repente. Un escalofrío le recorrió la espalda. Casi instintivamente, gritó ese nombre. Cari, la mujer en sus brazos se movió. Levantó la cabeza, revelando el rostro de una desconocida. Era Sofía. Las pupilas de Alejandro se contrajeron bruscamente. Se incorporó bruscamente, y la apartó de un empujón. ¿Qué haces aquí? Sofía se sobresaltó por su movimiento repentino. Un rubor de timidez se extendió por su rostro. Se ajustó el cuello desaliñado y habló con una voz dulce como la miel. Alejandro, ¿no recuerdas lo de anoche? El rostro de Alejandro se puso ceniciento. Miró fijamente a Sofía, tratando de encontrar un indicio de engaño en su expresión. Pero Sofía bajó la cabeza, girando ligeramente la esquina de la manta con el dedo. Su voz teñida de una mezcla de resentimiento y dulzura. Anoche me abrazaste con fuerza toda la noche, y dijiste que te harías responsable de mí. Cállate. Alejandro espetó con dureza. Su voz era fría como el hielo. Tiró bruscamente de la manta. Se dio la vuelta y se levantó de la cama, pero encontró su ropa esparcida desordenadamente por el suelo, y Sofía solo estaba envuelta en un fino camisón. Las sienes le latían con fuerza. Le dolía terriblemente la cabeza, pero los recuerdos de la noche anterior eran como si le hubieran arrancado a la fuerza de la mente. No podía recordar nada. El efecto adormecedor del alcohol había nublado su juicio, pero una voz dentro de él gritaba salvajemente. Imposible. Nunca haría nada para traicionar a María. Respiró hondo, y se obligó a calmarse. Su voz era baja y reprimida. No podría haberte tocado, porque solo siento algo por Cari. Has montado todo esto a propósito, para hacerme creer que me acosté contigo. Sé exactamente lo que quieres, pero ni se te ocurra. Nunca me divorciaré de Cari. Sofía levantó la vista de repente. Una mirada de incredulidad brilló en sus ojos. Alejandro, ¿qué estás diciendo? ¿Te gusta María? Imposible. ¿Cómo es posible que te guste? ¿Y yo qué? ¿Qué soy yo? Alejandro le lanzó una mirada fría. La mirada penetrante atravesó a Sofía, que se quedó en silencio al instante. Se agachó para recoger su chaqueta del suelo, sin mirar atrás. Se dirigió hacia la puerta. Solo dejó una frase. No eres más que una herramienta que utilicé para provocar a Cari y ponerla celosa. El rostro de Sofía se puso pálido en un instante. Se mordió el labio con fuerza, hasta que la figura de Alejandro desapareció por la puerta. Lentamente, soltó los dientes. Su hermoso rostro estaba ahora lleno de crueldad. Alejandro se apresuró a volver a casa. Su mente era un caos. El coche se detuvo de repente a la entrada de la villa. Entró corriendo en la casa, solo para encontrarla inquietantemente silenciosa. Gritó una vez, y su voz resonó en la sala de estar vacía. Nadie respondió. El corazón de Alejandro se hundió. Corrió escaleras arriba, abrió la puerta del dormitorio, y solo encontró la cama perfectamente hecha, sin señales de que alguien hubiera dormido allí. Su respiración se aceleró. Sacó su teléfono y marcó el número de María, pero solo escuchó el tono frío de una llamada sin respuesta. El número al que ha llamado está apagado. Los dedos de Alejandro temblaron ligeramente. Envió varios mensajes más, pero todos quedaron sin respuesta. Una sensación de pánico como nunca antes había sentido se apoderó de su corazón. Se obligó a calmarse. Se dijo a sí mismo que María no se iría. Solo estaba enfadada.
como antes, volvería en unos días. Todo lo que tenía que hacer era esperar. Esperar a que volviera la persona que más lo quería. Esperar a que María regresara. Alejandro se sentó en su escritorio. Sus dedos tamborileaban distraídamente sobre la mesa. Habían pasado 3 días. María aún no se había puesto en contacto con él. La pantalla de su teléfono se iluminó y luego se apagó de nuevo. Seguía sin haber ninguna llamada de ese número tan familiar. Tampoco se oían pasos familiares en la puerta. A la 4ª mañana, se sentó a la mesa del comedor y se quedó mirando la silla vacía frente a él. De repente, sintió un nudo en el pecho y un dolor agudo. Se llevó la mano a las sienes para masajearlas. De pronto, unas líneas de texto desconocido aparecieron ante sus ojos. ¿Cómo puede el protagonista seguir ahí sentado? ¿De verdad se ha ido Meli? Estoy muy preocupado. Si no va a buscarla, desaparecerá sin dejar rastro. Asterisco. Alejandro se levantó bruscamente. La silla se deslizó por el suelo con un fuerte chirrido. Miró fijamente al aire, pero las palabras eran como una ilusión. Desaparecieron en un instante. ¿Qué ha sido eso?, murmuró entre dientes. Sus dedos se cerraron inconscientemente. Pabellón psiquiátrico. SR. Alejandro. Los resultados de sus pruebas son normales. El médico se subió las gafas y habló con tono tranquilo. No hay anomalías en su cerebro. Su sistema nervioso también está bien. Alejandro miró el informe, con el ceño fruncido. Entonces, ¿por qué vi algo que no existe? El médico dudó un momento. Podría ser una leve alucinación causada por el estrés reciente. Le recomendamos que descanse. Relájese. Alejandro esbozó una sonrisa burlona. Se levantó y se marchó. Nada más salir de la consulta. Se topó con Sofía. Ella llevaba una pila de resultados de pruebas. Al verlo, se le iluminaron los ojos. Era como si el conflicto de aquel día nunca hubiera ocurrido. Alejandro, ¿qué haces aquí?, dijo ella, con expresión preocupada. ¿Te encuentras mal? ¿Por qué no? Alejandro ni siquiera se molestó en ignorar a Sofía. Pasó junto a ella y se dirigió hacia la salida. Sofía lo siguió rápidamente. Su tono era ligero. Por cierto, antes he visto a Cari abajo. Los pasos de Alejandro se detuvieron de repente. ¿Dónde está? Se dio la vuelta. Su voz era baja y aterradora. Sofía parpadeó. Fingió inocencia. Está en el vestíbulo de la primera planta, pero no parece estar de buen humor. Apresuradamente, lo llamé, pero ni siquiera me hizo caso. Alejandro no esperó a que terminara, y se apresuró hacia el ascensor. El vestíbulo de la primera planta del hospital estaba lleno de gente. La mirada de Alejandro recorrió cada rincón, pero no pudo encontrar aquella figura familiar. Su respiración se aceleró poco a poco. Sus dedos se tensaron y relajaron inconscientemente. Así que todo eso de desaparecer era mentira, susurró. Un atisbo de tristeza brilló en sus ojos. En los días siguientes, Alejandro comenzó a aparecer con frecuencia en diversos eventos sociales. Llevaba deliberadamente a Sofía a restaurantes de lujo. Le permitía enlazar su brazo con el suyo para las fotos. La acompañaba a subastas donde pujaba por joyas caras y se las ponía él mismo. Incluso le permitía publicar sus fotos en las redes sociales con comentarios ambiguos. Cada vez que hacía estas cosas, lo hacía con expresión inexpresiva, y luego miraba fijamente su teléfono, esperando un mensaje de alguien. La ventana de chat de María permanecía en silencio. Una semana más tarde, Alejandro finalmente no pudo soportarlo más. Condujo directamente a la casa de María. En el momento en que abrió la puerta, su corazón se hundió. En la sala de estar, la esquina del sofá donde solía sentarse María estaba vacía. Su almohada favorita había desaparecido. En la mesa del comedor faltaba la taza que siempre usaba. Incluso en la entrada, sus zapatillas no estaban por ninguna parte. Toda la casa estaba inquietantemente silenciosa. Era como si nunca hubiera existido. Alejandro se quedó allí de pie, recordando de repente la caja que María había tirado aquel día. Casi salió corriendo por la puerta, conduciendo directamente al vertedero, pero el personal solo negó con la cabeza. La basura de hacía una semana ya había sido recogida. ¿Cómo podía seguir allí? Alejandro se quedó de pie frente a las pilas de bolsas de basura, con los dedos temblando ligeramente sin poder controlarlos. De vuelta a la ciudad, el mayordomo llamó. Señor, hay un paquete para usted de su esposa. Alejandro pisó el acelerador. Cuando abrió el paquete fino, se le cayó un trozo de papel. Asterisco acuerdo de divorcio. Se quedó mirando la firma de María en el documento, limpia y decidida, como si no quedara rastro de sentimientos. ¿Dónde está? Oyó su propia voz ronca. El mayordomo negó con la cabeza. La señora solo había dicho que le enviaría algo. No dijo a dónde había ido. Alejandro recordó algo de repente. Corrió escaleras arriba. Abrió la puerta de la habitación secreta. Su mirada se posó en el cajón. Sus manos temblorosas lo abrieron. Dentro había un certificado de divorcio de color dorado oscuro. Pasó a esa página. Vio su propia firma.
Alejandro miró a su alrededor aturdido. En las innumerables fotos de la pared, María lo miraba en silencio. De repente se dio cuenta de que bajo su expresión tranquila de aquel día, se escondía una despedida. Alejandro se quedó allí de pie, y de repente sintió como si todo el mundo girara a su alrededor. Se arrodilló lentamente, y apretó con fuerza el certificado de divorcio. Entre los dedos, los nudillos se le pusieron blancos. Sr. Cari, la voz del mayordomo sacó a Alejandro de sus pensamientos. Se levantó lentamente. El mayordomo se dio cuenta de que tenía los ojos enrojecidos. Todo su comportamiento había cambiado. Alejandro bajó la mirada. Después de un momento, cogió el teléfono, marcó el número de su asistente. Utiliza todos tus contactos para averiguar dónde está María ahora mismo. Al día siguiente, en la oficina del grupo Alejandro, el asistente estaba delante de él, temblando de miedo. Sr. Alejandro, la señora ha salido del país en un jet privado. La información del vuelo es totalmente confidencial. No podemos encontrarlo. La oficina quedó en completo silencio. Alejandro se levantó. Sian estaba tenso. Después de un momento, logró pronunciar 2 palabras. Inútil. Se acercó a la ventana que iba del suelo al techo. Su rostro delataba su frustración. El asistente le entregó apresuradamente una memoria USB. Pero encontramos algunas imágenes de vigilancia. Son de la señora y la señorita Sofía. Alejandro se giró de repente. El proyector se encendió. En las imágenes de vigilancia, Sofía había cambiado por completo su actitud comprensiva y complaciente habitual hacia Alejandro. Se mantenía de pie con arrogancia frente a María. ¿Cómo te atreves ahora a actuar como un adulador? ¿Ahora incluso los aduladores se arreglan para salir? La cámara cambió de ángulo. En la cafetería, los amigos de Sofía se reían. Habían oído que había estado persiguiendo a Alejandro, y que le había enviado el desayuno durante 3 meses seguidos. ¡Qué patético! Las risas estridentes resonaron en la oficina. La expresión de Alejandro era indecible. El asistente que estaba a su lado ni siquiera se atrevía a respirar. Alejandro tenía los nudillos blancos. De repente, se levantó, cogió las llaves del coche y salió corriendo. En la puerta del apartamento de Sofía, Alejandro estaba a punto de llamar al timbre, cuando oyó una risa aguda y familiar desde dentro. Ese caramelo de jengibre por fin se ha ido. La voz de Sofía se oyó a través de la puerta. ¿No has visto cómo parecía un perro callejero al final? Le di una bofetada, y ni siquiera se atrevía a defenderse. He oído que lleva 7 años persiguiendo al Sr. Alejandro. Es muy persistente. Persistente hasta el punto de ser terco. A eso se le llama no tener vergüenza. Sofía se burló. Lleva todo el día comportándose como un acosador. Alejandro está claramente harto de ella. Sin embargo, no puede deshacerse de ella. Alejandro abrió la puerta de una patada. En la sala de estar, Sofía y sus 3 amigas se levantaron sobresaltadas. Aún tenían restos de risas reprimidas en sus rostros. Sobre la mesa de centro, había incluso un pastel con las palabras, celebrando la partida de María, escritas en él. Alejandro y Sofía palidecieron. La mirada de Alejandro se posó en el pastel. De repente, sonrió. Muy bien. Se dio la vuelta y se marchó. Detrás de él, la voz de Sofía, llena de lágrimas, lo llamó, pero Alejandro ni siquiera se volvió. En el bar envuelto en la penumbra, Alejandro golpeó la mesa con el vaso. Murmuró a sus amigos de la infancia que estaban frente a él. Decime la verdad, en vuestros ojos, ¿qué tipo de persona es María? La sala privada se sumió en un silencio inquietante. Es muy devota, alguien habló con cautela. Sí, cuando te cortejaba, te traía el desayuno sin importar el tiempo que hiciera. La última vez que tuviste fiebre, se quedó a tu lado durante 3 días sin dormir. Alejandro golpeó de repente su vaso contra la mesa, haciendo un ruido estrepitoso. Os estoy preguntando cómo veis nuestra relación. Sus amigos se miraron entre sí. Finalmente, el mayor, Chen Yu, suspiró. Para ser sinceros, todos pensamos que no es lo suficientemente bueno para ti. No es más que una mujer que se aferra a ti. Estáis mintiendo. Alejandro se levantó de repente. El vaso de vino que tenía a su lado salió volando de la mesa. Lo amo. ¿Saben lo que he hecho por ella? Su voz se apagó, porque todos lo miraban con incredulidad. ¿Lo amas? Repitió Chen Yu, incrédulo. Entonces, ¿por qué nunca lo traes a las reuniones? ¿Por qué siempre estabas de viaje de negocios en su cumpleaños? ¿Por qué cada pregunta era como una puñalada? Alejandro abrió la boca, pero se dio cuenta de que no podía refutar nada. De repente, se sentó en el sofá y escuchó a sus amigos enumerar todos los sacrificios que María había hecho a lo largo de los años. Durante su 2.º año de universidad, llovía a cántaros. Él se enfrentó a la tormenta para traerte un paraguas. Se empapó hasta los huesos. Cuando empezaste tu negocio, él vendió en secreto las joyas que le habían dejado sus padres. En cambio,
Él le había causado innumerables actos crueles y heridas. Olvidaba los aniversarios y la avergonzaba en público. Se acercaba a otras mujeres a propósito. Las sienes de Alejandro palpitaban violentamente. Los recuerdos volvían como una vieja película. Al principio, cuando María estaba molesta con él, todavía corría a sus brazos y se comportaba como una niña mimada. Pero, cuando empezó todo, él simplemente se daba la vuelta en silencio. Y al final, ni siquiera le dedicaba una mirada. No quería ni mirarla. El vaso de cristal que tenía en la mano cayó al suelo. Los fragmentos salieron volando por todas partes. Bajo las miradas atónitas de la multitud, se puso en pie tambaleándose, y se adentró en la noche sin mirar atrás. El dormitorio principal de la villa estaba vacío, pero aún parecía impregnado del débil aroma de las gardenias. Alejandro se sentó en el tocador de María. Sus dedos recorrieron el frasco de perfume a medio usar, que ella no había terminado. Alejandro abrió el cajón. Inesperadamente, encontró un cuaderno dentro. Su corazón se aceleró de repente. Temblaba mientras abría el cuaderno. Hoy es nuestro 1000º día juntos. Se había vuelto a olvidar. No pasa nada. Los comentarios decían que en realidad se había acordado. Solo quería que yo diera el primer paso para buscarlo. Hoy he tenido 39 grados de fiebre. Llamé a Alejandro. Dijo que estaba ocupado en el trabajo y que no podía volver. Pero los comentarios me dijeron que se había quedado en secreto fuera de la habitación del hospital toda la noche. Los 7 años del diario registraban cómo María pasó de la comprensión a la duda, y finalmente se rindió. La última página decía, quizás él realmente me ama, pero el amor verdadero no necesita a un tercero para explicarlo. Nunca más. Fuera de la ventana, el cielo oriental se iluminaba poco a poco. Alejandro permanecía en la misma posición, observando cómo la luz de la mañana iluminaba gradualmente la habitación vacía. El espejo del tocador reflejaba sus ojos enrojecidos, y la enorme foto de boda en la pared detrás de ella. En la foto, ella no tenía expresión en el rostro, mientras que la sonrisa de María era tan brillante que dolía a la vista. Una gota de agua cayó sobre el diario, y manchó la tinta. Alejandro finalmente se dio cuenta de que estaba llorando. Era la primera vez que mostraba sus emociones en los últimos años, y fue después de que esa persona la hubiera abandonado por completo. Al día siguiente, al amanecer, Alejandro ya estaba frente a la puerta del apartamento de Sofía. Levantó la mano para llamar. El sonido de sus nudillos contra la puerta era frío y contenido. Cuando se abrió la puerta, la expresión somnolienta de Sofía se convirtió en sorpresa al ver quién era. Inmediatamente se mostró encantada. Alejandro, ¿cómo puedes mirarme así? Su sorpresa se desvaneció al instante. Alejandro no le dio oportunidad de hablar. Lo empujó a un lado, y entró en la casa. Arrojó una pila de documentos sobre la mesa de centro. Capturas de pantalla de cámaras de vigilancia, grabaciones de audio, transcripciones y recetas médicas. Se esparcieron a la luz de la mañana, como un juicio silencioso. Su voz era inquietantemente tranquila. Explícame. Pero ella rápidamente esbozó una sonrisa forzada. ¿Qué prueba esto? Cari tiene el corazón débil. ¿Es culpa mía? ¿Rompiste a propósito el collar que era el recuerdo de tu madre? Él me empujó primero. Seguro que lo humillaste en público en la cafetería. Solo dije la verdad. Sofía levantó la voz de repente. Un destello de ferocidad cruzó sus ojos. Todo el mundo sabe que lleva 7 años persiguiéndote. Todos en el círculo lo tratan como una broma. La expresión de Alejandro se volvió completamente fría. Se acercó lentamente a ella, hasta que Sofía quedó con la espalda contra la pared. ¿No te di permiso? Sofía levantó la cara. Su voz temblaba, pero estaba teñida de un placer retorcido. Cada vez que me acercaba a ti, nunca me has rechazado. Publicaste esos momentos en WeChat, los viste claramente, y nunca lo aclaraste, incluso aquel día en el hotel. Basta. Alejandro la agarró repentinamente por la barbilla, con tanta fuerza que ella gritó instintivamente de dolor. Él la miró fijamente a su rostro meticulosamente arreglado, sin sentir nada más que repugnancia. Pagarás por esto. La soltó, y se dio la vuelta para marcharse. Sofía se derrumbó en el suelo, y sintió un frío que le heló los huesos. Esa tarde, en la sala de conferencias del hospital del centro de la ciudad, tras una reunión de la administración del hospital, se decidió suspender a la doctora Sofía de todas sus funciones. La voz del director del hospital resonó en la sala de conferencias. Recientemente, hemos recibido múltiples quejas de pacientes. Las pruebas son concluyentes. Sofía se levantó de repente. La silla rozó el suelo con un ruido estrepitoso. Esto es una trampa. Voy a apelar. Su mirada recorrió a sus colegas, pero se dio cuenta de que todos evitaban su mirada. El director del hospital le empujó un documento. Era una queja conjunta de 3 pacientes. Incluía acusaciones de prescripción indebida de medicamentos y aceptación de sobornos.
La doctora Sofía arrebató el documento. Hojeó las páginas rápidamente. Sus dedos comenzaron a temblar. De repente, comprendió algo. Agarró su maletín y salió corriendo de la sala de reuniones. Sala de reuniones de la última planta del Grupo Alejandro. Los accionistas estaban escuchando el informe trimestral, cuando la puerta se abrió violentamente. Todos se volvieron hacia la entrada. Sofía estaba allí, con el pelo revuelto, y los ojos inyectados en sangre. Alejandro, ¿qué derecho tienes? El hombre al final de la larga mesa levantó la mano, para indicar que se detuviera el informe. Se recostó en su silla, con los dedos entrelazados, y la barbilla apoyada en las manos. Su expresión era tranquila. «Has arruinado mi carrera», gritó Sofía. Su voz resonó en la sala de conferencias. «Todo por esa zorra. ¿Qué tiene ella que es tan bueno? 7 años y ni siquiera has podido calentar una piedra». Los accionistas intercambiaron miradas, y abandonaron la sala en silencio. Cuando la última persona cerró la puerta, Alejandro finalmente habló lentamente. «Esto es solo el principio». Su tono era incluso suave, pero hizo que Sofía se sintiera como si hubiera caído en una cueva de hielo. 3 días después, en el sótano de una villa en las afueras, se oyó un crujido en la oscuridad. Sofía tenía los ojos cubiertos con un paño negro. Las cuerdas que le ataban las muñecas ya se le habían clavado en la piel. No sabía cuánto tiempo había pasado. Lo único que sabía era que cada vez que estaba a punto de quedarse dormido, alguien le echaba agua helada para despertarlo. «Déjenme salir, por favor, te lo ruego». Su voz era ronca y apenas audible. «Puedo pedir perdón. Puedo irme de esta ciudad». El sonido de la puerta de hierro al abrirse lo hizo temblar violentamente. Cuando los pasos se detuvieron frente a él, percibió el aroma familiar de la colonia. «Alejandro, eres tú, ¿verdad?». Se esforzó por avanzar, pero perdió el equilibrio y cayó al suelo. «Sé que me equivoqué. No volveré a hacerlo». Cuando le arrancaron bruscamente la tela, la luz cegadora le hizo llorar. A través de su visión borrosa, Alejandro estaba de pie frente a él, con los ojos llenos de frialdad. Las pupilas de Sofía se contrajeron de repente. De pronto, estalló en una risa histérica. «Admito que lo hice». «¿Y qué? Pero tú no hiciste nada malo, ¿verdad? Tú solo le seguiste el juego». «No», luchó violentamente. «Cada vez que le hacía daño, tú te quedabas ahí mirando. Fuiste tú quien le empujó». La expresión de Alejandro se volvió aterradora. Se arrodilló, agarró a Sofía por el cuello, y la levantó. «Tienes razón». Su pulgar rozó su arteria palpitante. «Así que todos tenemos que pagar el precio». Cuando el guardaespaldas volvió a tapar los ojos de Sofía, oyó el último susurro antes de que se cerrara la puerta de hierro. «Dejad que se despierte bien». El aire frío del sótano zumbaba en voz baja. Sofía se acurrucó en un rincón. Los moretones en sus muñecas causados por las cuerdas se habían vuelto morados. Habían pasado 3 días sin que nadie le hablara. Solo a horas fijas cada día, alguien entraba y utilizaba diversos métodos para hacerle experimentar el dolor que María había soportado una vez. Hoy, entró un hombre con guantes negros. Llevaba un cuenco de sopa humeante en las manos. Caminó inexpresivo hacia Sofía. «No, no». La voz de Sofía estaba ronca. Luchó por retroceder, pero su espalda chocó contra la fría pared, sin ningún lugar al que retirarse. El hombre ignoró sus súplicas y levantó la mano, vertiendo la sopa hirviendo sobre ella. El intenso dolor hizo que Sofía gritara de agonía. La sopa salpicó su clavícula y sus brazos, causando inmediatamente manchas rojas e hinchadas. Temblaba incontrolablemente por el dolor. Las lágrimas corrían por su rostro sin control. El hombre se limitó a mirarla con frialdad, y se dio la vuelta. La puerta se cerró, y la oscuridad la envolvió una vez más. Sofía se derrumbó en el suelo, con la piel quemada palpitando de dolor. Recordó cómo una vez había estado en la sala del hospital, y había derramado deliberadamente el cuenco de sopa caliente sobre la herida de María. Al 5.º día, la llevaron al hueco de la escalera. Sofía seguía con los ojos vendados, pero podía sentir que estaba de pie al borde de la escalera. Sofía tuvo un presentimiento de lo que estaba a punto de suceder, pero su respiración se aceleró, justo cuando sus nervios estaban al límite. Alguien la empujó por detrás. Rodó por las escaleras. Sus huesos chocaron contra el suelo duro, emitiendo un sonido sordo y escalofriante. El dolor se extendió por todas sus extremidades. Se acurrucó en posición fetal. Tenía la frente abierta. La sangre caliente le corría por las mejillas. «¿Te duele?». La voz de Alejandro resonó desde arriba, fría como el hielo. Sofía tembló al levantar la vista, aunque no podía verlo. Sabía que estaba allí, mirándola desde arriba. «Tú, loco», él gruñó con voz ronca. Alejandro se rió entre dientes. Los pasos se hicieron más lejanos, dejando solo las palabras. «Mañana continuaremos». Al 7.º día, Sofía fue obligada a sentarse en una silla, con 2 guardaespaldas a cada lado. El Sr.
Alejandro dice que disfruta abofeteando a la gente, dijo uno de ellos. Déjenos servirle bien. Apenas pronunció las palabras. Una fuerte bofetada aterrizó en la cara de Sofía. La bofetada hizo que su cabeza volara hacia un lado, y sintió el sabor de la sangre en la boca. La segunda bofetada. Le zumbaban los oídos. Se le nubló la vista. Las bofetadas llovían como una tormenta. Sofía comenzó a perder el conocimiento. Al 10º día, Alejandro finalmente apareció de nuevo. Sofía había sido torturado hasta quedar irreconocible. Tenía la cara cubierta de moretones. Las quemaduras habían empezado a supurar. Cuando le arrancaron el paño negro que le cubría los ojos, entrecerró los ojos durante un largo rato antes de acostumbrarse a la luz. Alejandro estaba sentado frente a él, vestido con traje y corbata, elegante y digno, como si no perteneciera a ese oscuro sótano. He oído que el hospital te ha suspendido, dijo lentamente. 3 pacientes han presentado una denuncia conjunta contra usted, por aceptar sobornos y recetar medicamentos ilegalmente. El equipo de investigación de accidentes médicos se instalará mañana en su departamento. Las pupilas de Sofía se contrajeron bruscamente. Fuiste tú, ¿verdad? Tú falsificaste las pruebas. Alejandro se puso de pie, mirándolo desde arriba. Dijo, mañana alguien te llevará de vuelta al hospital. Ya te lo dije, esto es solo el principio. DR. Sofía. Hospital City Center. Sofía, vestido con una bata blanca, estaba pálido en el quirófano. Tenía las manos cubiertas de heridas sin cicatrizar. Estaba tan desorientado que apenas podía sostener el bisturí. DR. Sofía. La presión arterial del paciente está bajando, le recordó la enfermera con urgencia. Sofía volvió a la realidad, pero se dio cuenta de que le temblaban las manos. Miró al paciente en la mesa de operaciones, sangrando profusamente, y de repente se sintió mareado. El agua hirviendo y la sensación de ingravidez volvieron. El bisturí cayó al suelo. En la sala de control, Alejandro observaba todo lo que sucedía en tiempo real. Pulsó el botón de su teléfono sin expresión alguna. Era hora de avisar a la familia. El día que dimitió. El DR. Sofía sacó una caja de cartón por las puertas del hospital. Debido a la pérdida de control en la mesa de operaciones, había causado un grave accidente médico. Le retiraron la licencia médica, y su carrera quedó completamente arruinada. Antes de llegar al aparcamiento, una multitud lo rodeó de repente. Es el responsable de la muerte de mi padre. Podían haber salvado la pierna de mi hermana. Los familiares enfurecidos lo empujaron al suelo. El contenido de la caja de cartón se esparció por todas partes. Alguien le aplastó las gafas con el pie. Alguien le agarró del pelo y le golpeó la cabeza contra el suelo. En medio del caos, alguien le golpeó la garganta con un objeto pesado. Ah, Sofía lanzó un grito desgarrador, y ya no pudo hablar. Al mismo tiempo, en Provenza, Francia, María estaba podando rosas en el jardín. La luz del sol brillaba sobre ella. Su vestido blanco ondeaba suavemente con la brisa. De repente, varias líneas de texto aparecieron ante sus ojos. Asterisco: el protagonista masculino está tratando muy mal a la actriz secundaria. ¿No es todo por Melly? ¿Quién le dijo a la actriz secundaria que siguiera metiéndose con Melly? He oído que le han arruinado la voz. Nunca volverá a hablar. Las manos de María se detuvieron. Luego, con calma, dejó las tijeras. Caminó hacia la silla de mimbre del jardín. Tomó una taza de té caliente. Sopló una suave brisa. Trajo consigo la fragancia de las flores. Levantó la vista hacia las colinas onduladas en la distancia. Los subtítulos comenzaron a aparecer rápidamente. Luego se quedaron en silencio. María abrió la ventana de la pequeña villa. La luz del sol entró sin restricciones en la habitación. Iluminó el suelo de madera, haciéndolo cálido y brillante. Caminó descalzo hacia el patio. Comenzó a regar las rosas que acababa de plantar. Bugu, ¿Melly realmente no va a volver? El protagonista masculino ha terminado de lidiar con el personaje secundario femenino. Ha comenzado a beber mucho todos los días. Ya ni siquiera le importa la empresa. Melly es demasiado cruel. Asterisco. De repente, unas cuantas líneas de mensajes flotaron ante sus ojos. María detuvo su mano. Suspiró suavemente. Dejó la regadera. Se dio la vuelta y volvió al interior. Durante los últimos 6 meses, los mensajes habían sido como sombras de las que no podía deshacerse. Aparecían de vez en cuando para informarle de las noticias sobre Alejandro, cómo le había destrozado la cara a Sofía, cómo había utilizado los mismos métodos para vengarse, y cómo se pasaba toda la noche bebiendo. Los comentarios parecen seguros, de que su corazón se ablandará y volverá una vez que se entere de estas cosas. Pero María simplemente los ignora con calma, y centra su atención en su nueva vida. Ha aprendido a hacer croissants. Ha aprendido a pintar la puesta de sol en Provenza con pinturas acrílicas. E incluso ha aprendido a reparar el techo que gotea. Los comentarios aparecen cada vez con menos frecuencia. A veces no aparecen en todo el día.
como si la lejanía hubiera debilitado realmente algún tipo de conexión. Hasta aquella tarde lluviosa, María regresó del mercado con un paraguas. Desde lejos, vio una figura alta acurrucada frente a la puerta de su propio patio. La persona estaba empapada. El pelo rubio se le pegaba a la frente. Parecía un gran perro abandonado. «Hola», dijo con cautela, deteniéndose a 2 metros de distancia. Sus dedos buscaron silenciosamente el spray de pimienta en su bolso. La figura levantó la vista de repente, revelando un rostro atractivo cubierto de barro y agua. Sus ojos azul zafiro brillaban intensamente bajo la lluvia. «Dios mío, por fin, alguien». Su francés tenía un fuerte acento británico. «Me han robado la cartera y el teléfono. ¿Me puede prestar su teléfono para hacer una llamada?» María dudó unos segundos, antes de asentir finalmente. «Pasa». El fuego crepitaba en la chimenea. Oliver Green, envuelto en una manta, sostenía una taza de té caliente y se presentó. Tenía pensado hacer senderismo por el sur de Francia, pero en su primer día, hizo un gesto de impotencia. «De todos modos, muchas gracias. Si no, habría tenido que dormir bajo un puente». María le acercó el pan recién horneado. «¿Qué ha dicho la policía?» «Oh, me han tomado algunos datos, pero ya sabes cómo es». Oliver se rascó la cabeza y esbozó una sonrisa un poco avergonzada. «Es solo un caso sin importancia». La habitación se sumió en un breve silencio. María se fijó en que los bordes de su mochila estaban desgastados. Sus botas también se estaban deshaciendo. Pero, curiosamente, desprendía una energía vibrante, como un girasol mirando al sol. Oliver dejó de repente la taza de té, juntó las manos. «Tengo que pedirte un favor». María se echó hacia atrás instintivamente. «¿Puedo quedarme aquí un tiempo?». Habló rápidamente. «Solo unos días. Puedo cortar el césped, arreglar muebles. Hago un pastel de carne y patatas increíble. En cuanto mi amigo me envíe el dinero, me iré inmediatamente». Al ver que María fruncía el ceño, se apresuró a añadir: «Puedo dormir en el almacén, o puedo montar una tienda de campaña en el jardín». Este personaje secundario masculino es tan alegre. En realidad, es bastante simpático. «No, no. A Meli le gusta el protagonista masculino». Un comentario repentino apareció en la pantalla. María se quedó desconcertada. Curiosamente, esta vez no se sintió molesta. Quizás era porque la mirada de Oliver era demasiado pura, como el cielo de Provenza sin una sola nube. «Hay un pequeño ático arriba», se oyó decir. Los ojos de Oliver se iluminaron al instante. «¿Aceptaste? Dios mío, debes de ser un ángel. Te prometo que serás el casero más feliz del mundo. Vamos a ver ahora mismo mis habilidades para podar arbustos». O mejor no. María no pudo evitar reírse. «Comamos primero». Durante la cena, Oliver no paró de hablar de su experiencia perdida en el Himalaya, y de cómo le persiguieron las pirañas en el río Amazonas. Su sonrisa era tan brillante, que María no se dio cuenta de que los comentarios solo aparecieron una vez ese día, y nunca más le molestaron. Por la noche, tumbado en la cama, oyó a Oliver cantar y correr en el ático. La luz de la luna brillaba a través de las cortinas de gasa, y proyectaba sombras moteadas en el suelo. María se dio cuenta de repente, de que era la primera vez en 6 meses, que no había pensado en ese nombre antes de dormirse. Cuando la luz del sol matutino brilló a través de las cortinas de gasa en la cocina, María oyó ruidos que provenían del patio. Abrió la ventana, y vio a Oliver agachado junto a los rosales, sosteniendo una pequeña pala, y aflojando con entusiasmo la tierra del parterre. «Buenos días», oyó decir. Levantó la vista y sonrió ampliamente a María. Tenía la cara todavía cubierta de tierra. «Esta tierra está demasiado dura. Déjame aflojar las raíces». María asintió ligeramente. Se dio la vuelta para preparar café. Durante el último mes y medio, Oliver había sido como un torbellino repentino, que había traído nueva vida a esta tranquila villa. El porche estaba adornado con conchas marinas que él había recogido, que producían un suave murmullo. La mesa del comedor siempre estaba adornada, con flores silvestres desconocidas. Incluso la chimenea, que llevaba años sin usarse, había sido limpiada por él. Todas las noches se encendía una cálida llama, mientras el aroma del café llenaba el aire. Oliver ya se había lavado las manos. Estaba tumbado en la alfombra del salón, estudiando una vieja guía de viajes. Su camisa a cuadros arrugada y sus pantalones todavía estaban cubiertos de recortes de césped, pero, por alguna razón, parecía encantador. «Hoy hay miel de lavanda en el mercado». Levantó la guía como si mostrara un tesoro. «Y queso de cabra para probar. ¿Vas a ir?». María le acercó el café, y negó con la cabeza. «¿No vas a salir otra vez?». Oliver suspiró dramáticamente. «Llevas medio año en Provenza. Ni siquiera has ido al lago Sainte-Croix, ¿verdad?». María frotó suavemente el borde de la taza con los dedos. «Es cierto. En los últimos 6 meses había sido como un caracol. Se había encerrado en su pequeño caparazón.
Has estado encerrado en casa todo el día. Oliver se inclinó de repente hacia ella. Sus ojos se clavaron en los de ella. ¿Te pasa algo? Esta pregunta directa pilló a María desprevenida. Alejandro nunca le preguntaría eso. Ese hombre siempre esperaba a que ella adivinara. Esperaba a que ella lo persuadiera. Esperaba a que ella agotara toda su pasión, para interpretar sus emociones oscuras y difíciles. Sal a dar un paseo. Te sentirás mucho mejor. La voz de Oliver era suave, pero era como una piedra lanzada a un lago en calma. Tengo que admitir que este personaje secundario masculino es bastante bueno. Realmente no tengo nada que decir al respecto. No. Melly no puede ser el protagonista masculino. Los comentarios flotaron en el aire en un momento inoportuno. María frunció el ceño instintivamente. Curiosamente, esta vez no se sintió molesta. Quizás era porque la mirada de Oliver era demasiado pura, como el cielo de Provenza sin una sola nube. Vamos, se oyó decir. Oliver se quedó paralizado durante 2 segundos, y luego saltó de alegría, casi tirando la taza de café. Vamos ya, yo seré tu guía. El agua del lago Saint-Croix tiene un tono azul increíble. Caminó descalzo sobre la arena suave, observando a Oliver chapotear como un pato en el agua poco profunda. Había alquilado una barca de remos de color amarillo brillante en algún sitio. Insistía en enseñarle a remar. Empuja las muñecas así. No, así, lentamente. Lo rodeó con los brazos por detrás. Le enseñaba el movimiento de remar. Su cuerpo desprendía el aroma del sol y la madera de pino. María recordó de repente que años atrás también le había enseñado a Alejandro a hacer un pastel, paso a paso. En aquel momento, tenía una expresión severa, y dejaba que la crema le cayera sobre las mangas. Sin pestañear, volvió a la realidad. Oliver chasqueó los dedos delante de él. Mira lo que he encontrado. Abrió la palma de la mano. Era un guijarro en forma de corazón. Brillaba con un tenue color rosa a la luz del sol. Para ti, se lo deslizó casualmente en la mano, como si fuera el regalo más normal del mundo. Mi abuela decía que las piedras en forma de corazón traen buena suerte. Sonríe. El significado de este regalo es muy sencillo. No es para compensar nada. No es una disculpa. Es solo para hacerle feliz. El mercado nocturno estaba lleno de gente. Oliver parecía un Golden Retriever emocionado. Lo arrastró entre los puestos. Prueba esto. Partió un trozo de pastel de miel por la mitad. El anciano dijo que estaba hecho con miel de su propia colmena. El dulce sabor se derritió en su lengua. María no pudo evitar entrecerrar los ojos. Oliver extendió la mano de repente. Su pulgar rozó el de él. Un poco de crema se le quedó pegada en los labios. Este gesto íntimo los dejó a ambos sin palabras. Las orejas de Oliver se pusieron rojas a una velocidad visible. Se apresuró a cambiar de tema. Hay alguien vendiendo bolsitas de lavanda por allí. María observó su espalda. Las comisuras de sus labios se curvaron ligeramente. Una vez, necesitó subtítulos para confirmar sus sentimientos de amor. Pero con este hombre, era tan obvio como la luz del sol. Al caer la noche, se sentaron en la ladera a mirar las estrellas. Oliver sacó 2 copas de vino y una botella de vino tinto de su mochila como un mago. Después de unos sorbos, Oliver empezó a hablar más. Le contó las cosas embarazosas que le habían pasado cuando estudiaba medicina en Cambridge, sobre cómo se perdió en el desierto del Sáhara durante 3 días, y casi lo confunden con un espía, sobre su excéntrico tío que tenía una tienda de antigüedades. María escuchaba en silencio, tomando de vez en cuando un sorbo de vino. En realidad, sé quién eres, dijo Oliver de repente. Los dedos de María se congelaron. Vi tu trabajo en una subasta en Londres. Levantó la vista hacia el cielo estrellado. Ese cuadro de la noche lluviosa. Me quedé mirándolo durante 1 hora entera. María volvió la cabeza sorprendida. Era un boceto que él había dibujado en la universidad, cuando se acercaba la graduación. Donó el cuadro a su alma mater. María nunca imaginó que lo subastarían. La persona del cuadro estaba claramente de pie bajo la lluvia, pero parecía como si él mismo fuera la lluvia. Oliver dijo en voz baja. Igual que tú. La brisa nocturna barrió los campos de lavanda, levantando olas púrpuras. María se dio cuenta de repente de que hoy no había habido comentarios. Oliver ladeó la cabeza para mirarla, con todo el cielo estrellado reflejado en sus ojos. ¿Quieres ir a Arles mañana? John DeVento pintó el café bajo la noche estrellada. María asintió con decisión. En ese momento, no quería pensar en el pasado, ni preocuparse por el futuro. Simplemente dejó que este hombre con aroma a sol la arrastrara a un mundo vibrante y brillante. La vida continuaba en paz. Ese día, María salió de la panadería con una barra de pan recién horneada. El aroma de la lavanda se mezclaba con el dulce aroma del pan fresco, que permanecía en sus fosas nasales. Se agachó para oler la bolsa de papel, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios. Era el croissant de almendras favorito de Oliver. Ese chico siempre se comía 3
La voz familiar de Alejandro atravesó el crepúsculo como un rayo. María se quedó paralizada. La bolsa de papel se le resbaló de las manos. El croissant rodó por el pavimento de piedra. Levantó lentamente la cabeza. Vio a Alejandro de pie, no muy lejos. Llevaba traje y corbata. Desentonaba en este pueblecito tranquilo. Alejandro parecía haber perdido mucho peso. Tenía los ojos inyectados en sangre. En el momento en que sus miradas se cruzaron, sus glándulas sudoríparas se tensaron. Por fin te he encontrado. Dio un paso adelante. Su voz era ronca y apenas audible. María retrocedió instintivamente. Su espalda chocó con un pecho cálido. Oliver había aparecido detrás de ella en algún momento. Una mano le sujetó los hombros. ¿Qué está pasando? La mirada de Alejandro se volvió gélida. Avanzó con paso firme. Separó a los dos. ¿Quién eres? Alejandro. María finalmente recuperó la voz. ¿Cómo has acabado aquí? Oliver frunció el ceño. De pie frente a él, preguntó cortésmente, pero con firmeza. Señor, ¿puedo preguntarle quién es usted? La mirada de Alejandro se fijó en el rostro de María. ¿No debería estar aquí? Después de hablar, su nuez se movió varias veces. Cari, sé que me equivoqué. ¿Quieres venir a casa conmigo? María lo vio. La expectativa se apoderó de sus ojos. Un desconocido sin importancia se volvió hacia Oliver. Su voz era suave, pero firme. El rostro de Alejandro palideció. Lo agarró violentamente por la muñeca. Desconocido, estamos casados. Ya no lo estamos. María se soltó de su mano. Tú mismo firmaste el acuerdo de divorcio. No sabía que era un acuerdo de divorcio. La voz de Alejandro se elevó de repente, atrayendo la atención de los transeúntes. Si lo hubiera sabido. ¿Cómo podría haberlo hecho? Si lo hubiera sabido. ¿No lo habrías firmado? María sonrió de repente. Alejandro, han pasado 7 años. No puedes seguir así. Solo te arrepientes cuando estás a punto de perder algo. Oliver le tomó la mano con delicadeza. ¿Volvemos? Alejandro se quedó mirando sus dedos entrelazados. Sus ojos se enrojecieron. Se plantó firmemente entre ellos, mirando directamente a Oliver. Por favor, aléjese de mi esposa. Es su exesposa, corrigió María. Sr. Alejandro, por favor, váyase. De lo contrario, llamaré a la policía. Alejandro pareció dolido por el título. Todo su cuerpo se tambaleó. De repente, bajó la voz, casi suplicando. Dijo, Cari, sé que me equivoqué. Cambiaré, te daré todo lo que quieras. Vamos a casa. Vale. Este tono humilde dejó a María momentáneamente aturdida. El otrora arrogante Alejandro nunca antes había hablado con tanta humildad, pero rápidamente volvió a la realidad. ¿A casa? Negó con la cabeza. Quizás lo fue alguna vez, pero ya no lo es. Al menos no para mí. Dicho esto, agarró a Oliver y se dio la vuelta para marcharse. A altas horas de la noche, María extendió su equipaje en el suelo del ático. ¿De verdad nos mudamos? Oliver se apoyó en el marco de la puerta. Podría darle una paliza. María negó con la cabeza. Si nos ha encontrado aquí, no se rendirá tan fácilmente. Sus manos se detuvieron mientras doblaba la ropa. Siento haberte metido en esto. Oliver se arrodilló para ayudarle a hacer las maletas. ¿A dónde quieres ir ahora? ¿Venecia o Barcelona? María lo miró. La luz de la luna se filtraba por la claraboya, proyectando un brillo plateado sobre el cabello rubio de Oliver. Parecía bañado por la luz de la luna. Este hombre al que conocía desde hacía menos de 2 meses, le había dado una sensación de seguridad sin precedentes. Donde quiera que vayas. Yo iré, dijo en voz baja. Los ojos de Oliver se iluminaron. Aeropuerto de Marsella. María seguía mirando el control de seguridad. Sus dedos retorcían inconscientemente el dobladillo de su camisa. Oliver fue a facturar su equipaje. Lo dejó vigilando el equipaje restante. María, ¿a dónde vas? La voz de Alejandro llegó desde detrás de él. La sangre de María casi se congeló. Asterisco, el protagonista masculino debería detenerlo. No lo dejes ir, por favor, por favor. Estoy llorando. Es evidente que se aman. ¿Por qué ha acabado así? Asterisco. Los comentarios inundaron la pantalla de repente. Eran tan densos que casi bloqueaban toda la vista. María cerró los ojos con dolor. Cuando los volvió a abrir, Alejandro ya estaba de pie justo delante de él. Todos estos años. Me he equivocado, dijo con voz temblorosa. No debería haber utilizado un método tan extremo para demostrar mi amor. No debería haberte decepcionado una y otra vez. Sonó el anuncio de embarque. María cogió su equipaje y se dispuso a marcharse. Alejandro lo agarró por el brazo. Al menos dime a dónde vas. Los comentarios se hicieron más densos. La visión de María comenzó a nublarse. Luchó por liberarse del agarre de Alejandro. En medio del caos, chocó con un cálido abrazo. Oliver había terminado los trámites y regresó. ¿Estás bien? Los guardias de seguridad lo escoltaron hacia el control de seguridad. Mantuvo una mirada cautelosa sobre Alejandro. Alejandro quería perseguir a María,
pero fue bloqueado por una repentina avalancha de gente. Desde la perspectiva de Alejandro, los comentarios saltaban como locos frente a sus ojos. Los caracteres distorsionados le impedían ver el camino por delante. Cuando finalmente logró abrirse paso entre la multitud, solo tuvo tiempo de ver la espalda de María desaparecer al final del control de seguridad. La niebla matinal envolvía la carretera rural. La maleta de María hacía un ruido sordo al rodar sobre el pavimento de piedra. Oliver caminaba a su lado con una mochila, mirando hacia atrás de vez en cuando. Lo vi. Estaba frente a tu puerta hasta las 3 de la madrugada. Oliver bajó la voz. Los dedos de María se aferraron al asa de la maleta. Durante las últimas 2 semanas, no importaba a dónde fueran, Alejandro era como un fantasma. Siempre estaba allí. Fue a comprar pan. Estaba parado en la esquina de la calle. Estaba dibujando en la cafetería. Estaba sentado frente a mí, incluso en plena noche. Cuando se levantó para beber agua, podía ver su silueta silenciosa, de pie fuera de la puerta del patio. El rugido de un motor rompe de repente la tranquilidad de la mañana. Un sedán negro bloquea de repente el camino en medio. Los neumáticos chirrían sobre los adoquines. La puerta del coche se abre de golpe. Alejandro se adelanta. Tiene los ojos inyectados en sangre. ¿Por qué te vas? Su voz es ronca y aterradora. ¿Por qué no me das otra oportunidad? ¿Por qué ni siquiera te despides? María suspiró suavemente. Creía que ya me había despedido. Alejandro la agarró de la muñeca. No estoy de acuerdo. Ya sé que me equivoqué. ¿Qué quieres que haga? Suéltala. Oliver se adelantó inmediatamente. Le abrió los dedos a la fuerza. Le estás haciendo daño. Las sombras de las 3 personas se entrelazaban en la luz de la mañana. Alejandro se rió fríamente de repente. ¿Quién te crees que eres? Esto es entre mi mujer y yo. No es asunto tuyo. Esto es mujer. Ya estáis divorciados. Oliver se colocó delante de María. Y por mucho que te arrepientas, el daño que le has causado es un hecho. Lo dejaste solo bajo la lluvia. Lo humillaste en público. Dejaste que otros lo intimidaran. Cállate. Alejandro lanzó un puñetazo. Oliver lo esquivó rápidamente. María sonrió de repente. Mira la misma indiferencia. Ni siquiera pudiste soportarlo durante un mes. Yo lo soporté durante 7 años. Abrió la puerta del coche. Oliver, vámonos. Alejandro se quedó allí, mirando cómo se alejaba el coche. El polvo y la niebla empapaban su traje. Notó el líquido frío en su rostro, y se dio cuenta de que estaba llorando. 3 días después, en la Toscana, antes de maquillarse, María estaba organizando la nueva obra que había comprado. De repente, se oyó un trueno sordo fuera de la ventana. La lluvia de verano cayó de repente y con fuerza. En un abrir y cerrar de ojos, estaba lloviendo a cántaros. Él seguía fuera. Oliver cerró las cortinas. Lleva allí 3 horas. El pincel se rompió en la mano de María. Se acercó a la ventana. A través de la cortina de lluvia, vio a Alejandro de pie fuera de la valla, empapado hasta los huesos, mirando obstinadamente hacia su ventana. A medianoche, el sonido de unos golpes lo despertó. Oliver se paró en la puerta, sosteniendo una manta. Tiene fiebre y temblaba. Al ver el silencio de María, Oliver entendió sus palabras inconclusas. Salió con la manta. Bajo la lluvia, los labios de Alejandro se habían puesto morados. Seguía mirando fijamente a la ventana. No te desmayes aquí. Oliver le tiró la manta. He visto a gente como tú antes. ¿Crees que autolesionarte te hará perdonar? Alejandro se acercó tambaleándose. Déjame verla. El hombre violento le apartó la mano. ¿Sabes que todavía tiene pesadillas? Grita tu nombre con miedo. Esas palabras atravesaron el corazón de Alejandro como un cuchillo. Levantó la voz. Cari, dame una oportunidad. La puerta se abrió. María marcó el número de emergencias con expresión fría. Cuando llegó la policía, Alejandro estaba empapado hasta los huesos. Las lágrimas se mezclaban con la lluvia y le corrían por la cara. ¿Qué hace falta para que des marcha atrás? Preguntó con los ojos enrojecidos. María miró a aquel hombre que una vez había sido tan arrogante. Susurró, a menos que se pueda revertir el tiempo. Pero eso era imposible. En medio del ulular de las sirenas, el teléfono de Alejandro sonó de repente. Se oyó la voz ansiosa de su secretaria. Señor Alejandro, el mejor amigo de Sofía le ha acusado de detención ilegal. La policía ya ha presentado una denuncia y se está preparando para investigar. La lluvia torrencial bañaba el pálido rostro de Alejandro. Contempló la figura de María que se alejaba, y finalmente lo comprendió. Esta vez, la había perdido para siempre, pero la lluvia acabaría por cesar. María estaba sentada en la terraza acristalada. Su pincel pintaba ondas doradas de trigo sobre el lienzo. Oliver podaba los olivos del jardín. Tarareaba una canción popular italiana, ligeramente desafinado. De repente, su pincel se detuvo en mitad de la pincelada. Asterisco, el juicio había comenzado. Pasara lo que pasara, el protagonista masculino se vengaría de la actriz secundaria, por la protagonista femenina.
¿Cuántos años le costarían estas pruebas? Esto me estaba matando. Una densa corriente de comentarios apareció en la pantalla como langostas. María cerró los ojos. Mojó el pincel en la trementina para limpiarlo. Su expresión era tranquila. ¿Qué pasa?, preguntó Oliver, empujando la puerta y entrando. Tenía las manos todavía cubiertas de pintura. María negó con la cabeza, pero oyó el sonido de una alerta de noticias procedente de la tableta que había sobre la mesa. El famoso empresario Alejandro es sospechoso de agresión intencionada. El juicio comienza hoy. Oliver cerró rápidamente la página, pero las imágenes de la sala del tribunal ya habían aparecido. En la escena, Alejandro vestía un chándal gris. Se le veían moratones oscuros bajo los ojos. Su cabello, antes meticulosamente peinado, estaba ahora despeinado y le caía suelto sobre la frente. ¿Quieres ver lo que pasa después?, preguntó Oliver en voz baja. El bolígrafo de María vaciló sobre la paleta. No hace falta mostrar la sala del tribunal. El fiscal pulsó el botón de reproducción. Por favor, no lo hagas, se oyó decir. Sé que me equivoqué. Los gritos desgarradores de Sofía estallaron en el dispositivo de grabación, acompañados por el sonido claro de las bofetadas. Los miembros del jurado fruncieron el ceño. Una mujer incluso se tapó los oídos. Esta grabación fue tomada en el sótano de la villa del acusado, dijo fríamente el fiscal. Además, los informes médicos confirman que la víctima sufrió 12 días de detención ilegal y abusos sistemáticos. El abogado de Alejandro objetó inmediatamente. Mi cliente está actuando bajo el estrés emocional provocado por el prolongado abuso mental de la víctima hacia la señora Alejandro. El juez golpeó el mazo. Toda la sala centró su atención en el banquillo del acusado. Alejandro levantó la cabeza, y una leve sonrisa apareció en la comisura de sus labios. Al ver esto, el público estalló en caos. El fiscal frunció aún más el ceño. Sin embargo, Alejandro parecía ajeno a todo, y continuó murmurando para sí mismo. Le gusta beber agua con miel por la mañana. Siempre se muerde el labio inferior mientras pinta. Le duelen las rodillas los días lluviosos. El juez volvió a golpear el mazo. Acusado, ¿se declara culpable? Alejandro dijo de repente. Me declaro culpable de todos los cargos. El día del veredicto, la primera nevada de la temporada comenzó a caer fuera de la ventana. María se envolvió en un chal de lana y observó a Oliver asar castañas junto a la chimenea, entre el crujido de las cáscaras. La televisión transmitió la noticia. El acusado ha sido condenado a 3 años de prisión. Las acciones del grupo Alejandro se desplomaron un 15% hoy, un nuevo mínimo histórico. Asterisco Meli, ¿por qué no reaccionas? Lo hizo todo por ti. Meli, vuelve rápido para salvarlo. No lo digo yo, la protagonista ni siquiera lo perdona. ¿No es un poco cruel? Asterisco. Los comentarios se sucedían frenéticamente. María cogió el mando a distancia y apagó la televisión. La luz del fuego de la chimenea bailaba en su rostro, y reflejaba un destello fugaz en sus ojos. 3 días después, había una carta sin remitente en el buzón. ¿Debería abrirla? Sacudió el sobre, y vertió el sirope y las cebollas en la olla. El olor picante y especiado llenó el aire. Quémalo. Oliver se agachó frente a la chimenea, mirando cómo las llamas lamían el sobre. Cuando el papel se curvó y se volvió negro, vio las palabras, Cari, al principio. He aprendido a hacer tu tiramisú favorito. Al mismo tiempo, en la sala de visitas de la prisión, Alejandro miró fijamente a su secretario de visitas. ¿Ha recibido la carta? El secretario dudó, y finalmente negó con la cabeza. Fuera. La nieve caía con más fuerza. Alejandro apoyó la frente contra el cristal frío, y de repente recordó, muchos años atrás, a la chica que estaba debajo de la residencia universitaria, con el desayuno en la mano, esperándolo. En aquel entonces, había una luz en sus ojos, pero ahora, esa luz nunca volvería a alcanzarlo. Cuando el guardia de la prisión vino a llevárselo, se dio cuenta de que aquel hombre que una vez dominó el mundo de los negocios, temblaba violentamente sobre sus hombros. Nadie oyó el sollozo ahogado por el viento invernal. La puesta de sol sobre el mar Egeo tiñó las paredes blancas de color miel. María entró de puntillas y colgó el cartel de cerrado en la puerta de cristal de la cafetería. La brisa marina soplaba a través de la rendija de la puerta y levantaba suavemente los mechones de pelo junto a su oreja. Habían pasado 3 años. Su pelo había crecido mucho, y ahora lo llevaba suelto, recogido en la nuca, dejando al descubierto su esbelto cuello. La tarta de queso y arándanos de hoy se había agotado. Oliver se asoma desde la cocina, con el pelo rubio aún cubierto de harina. La anciana francesa dijo, es el mejor pastel que he probado en Santorini, aunque lo haya hecho una extranjera. Los labios de María se curvan en una sonrisa. Se da la vuelta y se dirige hacia el asiento de la ventana. Allí, un cuadro sin terminar yace sobre el caballete. El azul y el blanco del mar Egeo se mezclan en el lienzo. Pero falta algo.
Ella vuelve a mirar fijamente. Oliver la rodea con sus brazos por detrás. Ella olía a canela y granos de café. Apoyó la barbilla en la frente de él, señalando el lienzo. Dijo, creo que le falta un barquito. ¿Un barquito? De esos que llevan a parejas que se fugan. Los ojos azules de Oliver brillaron en la penumbra. Como nosotros, susurró. María le dio un suave codazo con el codo, pero él le agarró la muñeca con su gran mano. Oliver hizo un truco de magia, y sacó un lápiz de colores de su bolsillo, y dibujó un pequeño barco torcido en la esquina del lienzo, con dos figuras de palitos de pie sobre él, la obra maestra del gran artista Oliver Green. La declaró invaluable con expresión seria. María finalmente se rió en voz alta. Durante los últimos 3 años, a ella todavía no le gustaba hablar, y seguía odiando las multitudes, pero Oliver era una excepción. Era como un rayo de sol obstinado, que iluminaba los rincones más húmedos de su vida. A altas horas de la noche, María fue despertado suavemente. Ponte algo más abrigado, le susurró a Oliver al oído. Su voz estaba llena de emoción. Quiero enseñarte algo. Condujeron hacia el norte en su vieja camioneta. María, envuelto en una manta, se quedó dormido en el asiento del copiloto, hasta que Oliver frenó de repente. Ante ellos se extendía un acantilado desolado. El mar Egeo brillaba plateado a la luz de la luna, y sobre el cielo, la aurora boreal. Oliver levantó las manos en señal de celebración. Las noticias decían que había posibilidades de verla esa noche en el norte de Grecia. Nunca pensó que fuera verdad. Una cinta verde como la seda bailaba en el cielo nocturno. María miró hacia arriba. Su respiración se volvió lenta y suave. Nunca había imaginado que en una noche mediterránea sería testigo del milagro del círculo polar ártico. María, se dio la vuelta y vio a Oliver arrodillarse de repente sobre una rodilla, y sacar un anillo hecho de ramas de olivo de su bolsillo. No necesito que cambies, que te calles o que rías, que te quedes en casa o que viajes por el mundo. No importa quién seas, es porque eres tú, por eso te amo. La aurora bailaba detrás de él, haciendo que sus ojos azules brillaran como gemas. ¿Me dejarás ser la excepción, para siempre? La brisa marina se calmó de repente. María miró a este hombre británico que había aprendido a hacer pasteles chinos para ella. Este hombre torpe que recordaba todos sus pequeños hábitos. Este tonto que la había seguido durante 3 años, sin pedirle nunca nada. Extendió la mano izquierda, con el dedo anular especialmente delgado a la luz de la luna. Póntelo. Las manos de Oliver temblaron violentamente. El anillo de paja casi se le cae al suelo, cuando finalmente se lo deslizó en el dedo. La aurora en el horizonte estalló de repente en un resplandor. Parecía como si todo el universo estuviera celebrando por ellos. El protagonista masculino fue liberado de prisión. Una línea de subtítulos apareció de repente en la pantalla. Sonaba como una radio con mala recepción, crepitando una vez, y desapareciendo por completo. María se quedó paralizado por un momento, y luego sonrió aliviado. Se puso de puntillas, para sostener al hombre con el que pasaría el resto de su vida. Detrás de ellos, el último rayo de aurora se desvaneció en el cielo, y en el horizonte oriental, amanecía silenciosamente. 3 meses después, en una noche lluviosa en Londres, Alejandro estaba de pie, frente a los ventanales de una galería de arte, con un libro de arte recién publicado en las manos. La portada mostraba la puesta de sol sobre el mar Egeo, y en una esquina había un pequeño bote torcido. Abrió la primera página. Una línea de pequeñas palabras le llamó la atención. A mi rayo de sol, gracias por amarme tal y como soy. La temporada de lluvias de verano siempre llegaba de repente. Alejandro se encontraba de pie frente a los ventanales de la sala de juntas. La lluvia difuminaba el contorno de la ciudad. Los 3 años de prisión habían marcado finas arrugas en el contorno de sus ojos. Las glándulas sudoríparas, antes afiladas, ahora parecían más rugosas. Señor Alejandro, aquí tiene el acuerdo de transferencia de acciones. El secretario le entregó los documentos. La junta está de acuerdo por unanimidad. Alejandro lo interrumpió. El bolígrafo rayó el papel. Al salir del edificio, no se molestó en abrir el paraguas. Dejó que la lluvia empapara su traje. Por primera vez en 3 años, sintió una sensación de alivio. La prisión que había construido con dinero y poder había sido finalmente derribada por sus propias manos. Alejandro siguió la dirección que figuraba en la revista, y se abrió paso por las laberínticas callejuelas blancas. La brisa marina traía el aroma del café. Se detuvo en seco, bajo el letrero de la cafetería. María estaba de puntillas, limpiando la pizarra del menú. Llevaba un sencillo vestido de lino, y su cabello se balanceaba suavemente con sus movimientos. Los turistas parecían haber pedido algo equivocado, pero ella solo sonrió y negó con la cabeza. La curva de sus párpados era exactamente la misma que cuando salieron de prisión a los 16 años.
Los dedos de Alejandro se curvaron inconscientemente hacia la palma de la mano. La cicatriz de su corazón comenzó a doler de nuevo. La puerta de cristal se abrió de golpe. El hombre, Oliver, irrumpió en la cafetería. Su pelo rubio todavía estaba cubierto de harina. Rodeó con naturalidad la cintura de María. Le dio un beso en los labios. La luz del sol se filtraba a través de sus figuras entrelazadas. El anillo de boda en su dedo anular brillaba intensamente. Alejandro dio un paso atrás. Tiró la maceta que tenía detrás. María levantó la vista. Sus miradas se cruzaron. La brisa marina se detuvo de repente. Ahora vuelvo, le susurró a Oliver. Abrió la puerta y se dirigió hacia Alejandro. El viento salado levantó el dobladillo de su falda. Alejandro se dio cuenta. Había una leve cicatriz en su rodilla derecha. Alejandro recordó. Fue cuando le había dado un paraguas en la universidad. Habló con voz ronca. Si pudiéramos volver atrás en el tiempo. Por desgracia, no hay peros. La voz de María era suave. Por desgracia, el tiempo solo avanza. A lo lejos, resonaba la llamada de Oliver. Él estaba de pie a la entrada del callejón, con una bolsa de la compra en la mano, la punta del pelo de María. Al darse la vuelta, rozó suavemente los dedos de Alejandro. Él instintivamente extendió la mano para agarrarla, pero fue solo un gesto en vano. Observó cómo le quitaba la bolsa de la compra a Oliver. Cuando sus dedos se entrelazaron, se sonrieron. El sol poniente alargaba sus sombras, que se desvanecían poco a poco en el final del callejón blanco. Alejandro se quedó inmóvil, hasta que la brisa marina secó la humedad de sus ojos. El último rayo de sol desapareció bajo el horizonte. Alejandro se dio la vuelta y se alejó en dirección contraria, cada vez más y más lejos.